tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7 en punto de la mañana y vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 25 de septiembre del año 2017. Y como todas las mañanas, saludo a quienes ya desde muy temprano están sintonizando la radio 104.7 de la FM RBC Radio. Estamos comenzando nuestra segunda semana aquí en la radio. Estamos muy complacidos de que usted nos esté acompañando y dispuestos a, por cierto, seguir trabajando para que este espacio sea, ojalá, de su interés. También usted nos puede seguir a través de las redes sociales, pero quiero antes de eso agradecer a quienes nos están escuchando, no solo en Lima, donde la sintonía, la verdad, está bastante fuerte, sino también en distintas regiones, gracias a las emisoras de la Red Nacional de IDL Radio, que a esta hora están transmitiendo también en vivo y en directo el programa. La verdad es que también, después de haber conversado estos días con sus principales directivos, con los colegas que gentilmente nos permiten salir a través de sus ondas, están también muy contentos de que hayamos regresado al horario de 7 a 9 de la mañana, que les permite con mayor tranquilidad y con mayor libertad transmitir en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen en estas emisoras o en algunas de estas emisoras, pero de manera diferida, ya que el programa a veces se transmite o se graba en la mañana y se pasa más adelante ahí donde tengan esa posibilidad. De verdad que estamos muy complacidos y contentos de que eso también esté sucediendo. Si usted quiere seguirnos por la web, tiene también varias alternativas. Puede ir a la página web de IDL Radio, a la página web de RBC Online, o nos puede seguir a través de las redes sociales. Facebook Live está ya en este momento transmitiendo en vivo y en directo el programa. Ahí es donde ustedes pueden escribirnos, hacernos llegar sus comentarios y también, por cierto, hacernos llegar algunas sugerencias para mejorar este espacio que está hecho para ustedes. Y si tienen la posibilidad de hay alguna pregunta que quiere que traigamos a nuestros invitados, pues háganoslo saber también. Pero la verdad, después tampoco se me resientan, porque no todas las preguntas que nos hacen se las podemos pasar, pero algunas tratamos de resumirlas en los comentarios o en las interrogantes que le presentamos a nuestros oyentes. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Va a venir en un rato a conversar con nosotros el doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación. Viene, no ha hablado un buen tiempo y viene a conversar con nosotros de varios temas. Luego viene Hernán Chaparro. Ayer GFK ha publicado una encuesta en el diario La República que vamos a analizar con el director de esta empresa encuestadora. Y más adelante vamos a conversar sobre una serie de problemas muy graves del señor, en el que el señor Fernando D'Alessio, hoy ministro de Salud, está bastante involucrado. Esto a raíz de una serie de investigaciones que ha desarrollado Útero.p, y Laura Grado va a estar con nosotros para contarnos en detalle de qué se trata. Así que el programa está hoy día muy bueno, así que le pedimos se pueda mantener con nosotros en la sintonía. También usted puede comunicarse con nosotros si no tiene acceso a internet o no tiene acceso al Facebook Live para podernos ver en vivo y en directo. Puede hacerlo a través del número que tenemos habilitado para que a través de WhatsApp nos escriba: 9975-74815. 9975-74815 es nuestro número para que usted pueda ahí ponernos su comentario. Quiero contarles que la encuesta que hicimos el día viernes: ¿cree que el presidente Pedro Pablo Kuczynski está preparando el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori? La respuesta es contundente: sí, 73%, no 27%. Y las señales, pese a que tratan de en público dar una sensación distinta, apuntan, creo yo, en esa dirección. Lo que, como ya he sostenido aquí de manera reiterada, no solo no va a ser conveniente en términos legales, en términos estrictamente Estado de Derecho, que va a contravenir lo expresamente dicho por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y nos va a traer problemas a ese respecto, sino también en el ámbito de la conveniencia política, ya que, como hemos podido apreciar en su historia, el fujimorismo no sabe de lealtades y no responde con esa misma, a veces, cariño que le da el gobierno, sino más bien de una manera brusca y cada vez más brutalmente torpe y notoriamente torpe. Son las 7:06 de la mañana y vamos a comentar algunos temas que hoy nos presenta la coyuntura.
A ver, la encuesta del día de ayer es bien interesante porque hay varios aspectos que son fundamentales. El Congreso y su relación con el Ejecutivo, esto lo vamos a desarrollar más adelante, más en detalle con Hernán Chaparro, que va a venir a nuestros estudios. Pero si usted cree que la relación del Congreso con el Ejecutivo es conflictiva, luego tensa pero avanza, o cordial. Miren ustedes, conflictiva, en el mes de agosto era 57%, en el mes de septiembre es 50%, es decir, la mitad de las personas consultadas creen que la relación es muy conflictiva. Es tensa, pero avanza, 35%, es decir, hay un 85% que cree que es conflictiva y tensa y que avanza un poquito, pero no lo suficiente, y solo cordial el 8% y no sabe, no opina el 7%. Pero luego revisemos otra cosa. ¿Cree que el Congreso está actuando de manera obstruccionista con el gobierno o no? Le pregunta GFK a sus encuestados, que dicho sea de paso, son... voy a leer la ficha técnica en un ratito. Esto se ha hecho con 1.237 personas a nivel urbano-rural. ¿Ya? De acuerdo. ¿Cree que el Congreso está actuando de manera obstruccionista con el gobierno o no? El 56% dice que sí. Es decir, es un gobierno donde hay una relación conflictiva, 50%. El 56% cree que el Congreso es obstruccionista. Y luego se le pregunta también, ¿qué sentimiento describe mejor cómo se siente usted con el Congreso? Cuando el Congreso haya censurado e interpelado a varios ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El 63% dice negativos. Es decir, 6 de cada 10 dicen que esa actitud es negativa y que ha generado mayor conflictividad. Pero hay otro dato que es bien interesante. Dice, si se convocaran nuevas elecciones para el Congreso, ¿usted cree que votaría por alguna de las actuales agrupaciones que están en el Congreso de la República o buscaría votar por una nueva alternativa? Ahí donde los entusiastas dicen que el Fujimori se dispararía, no solo sacaría 70 y tantos, sino sacaría 100 en el próximo Congreso, y por lo tanto esto que el presidente constitucionalmente puede hacer si es que le niegan un segundo o le rechazan por segunda vez su gabinete, pues es en realidad un suicidio. Miren ustedes, 73% dice que buscaría votar por una nueva alternativa. 73%, es decir, 7 de cada 10, solo 22 por una de las actuales agrupaciones del Congreso de la República. Si el Parlamento niega el voto de confianza, le preguntan a 2 gabinetes, ¿estaría o no de acuerdo que el presidente de la República pueda disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones? Ahí los abogados dicen, ¿cómo es posible? Eso sería terrible, no puede ser. Es decir, el fujimorismo puede llevar a los ministros, interpelarlos, censurarlos, atarantarlos, asustarlos, hacer que se arrodillen, que pidan perdón, pero cuando el presidente tiene la posibilidad de hacer lo que la Constitución establece en escenarios donde le están complicando las posibilidades de gobernar, pues dicen algunos, no, eso es atentado contra el sistema democrático. Pero la gente dice que el 65% estaría de acuerdo si es que por segunda vez le censuran un gabinete, cosa que la Constitución claramente establece. Hay algunos datos que son interesantes. Ahora, intención de voto para el Congreso. Si se disolviera el Congreso y tuviera que votar de nuevo por una agrupación política, votaría por el 30% el fujimorismo, Fuerza Popular, 11% Peruanos por el Cambio, el Frente Amplio 6%, Acción Popular 6%, Alianza por el Progreso 3% y Alianza Popular APRA 4%. Es decir, el fujimorismo sacaría 30%, pero no la cantidad que sacó en la elección anterior, digamos, jalado por una locomotora que era Keiko Fujimori y la herencia que su padre le dejó y que por supuesto ha tratado de en los últimos tiempos apropiarse sin éxito, porque hay un sector que todavía añora al papá, pero no sacaría la cantidad de gente que se dice. Ahora dice, intención de voto para el Congreso con otras, asumiendo que se presentarán otros grupos más allá de los que hoy están en el Congreso. Fuerza Popular sacaría 26%, otro grupo de derecha 11%, otro grupo de centro 10%, PPK 7%, otro grupo de izquierda 6%, Acción Popular 4%, 3% Nuevo Perú, Frente Amplio 2%, Alianza para el Progreso 2%. Es decir, el fujimorismo sí sacaría más que los otros, pero no lo que ha sacado en este Parlamento, lo que en buena cuenta quiere decir que también les salpica todo esto que ellos han venido predicando en este tiempo, de que todo el resto son corruptos o el resto son malos actores políticos, que ellos están cercanos al pueblo y que ellos pueden conseguir los votos muy fácilmente si es que se disuelve el Congreso. Eso no es tan así y las encuestas lo empiezan a decir cada vez con más claridad. Pero bueno, ahí vamos a pasar a otro tema. Son las 7:10 de la mañana.
A ver, ¿qué cosa es lo que ha habido el fin de semana? Pronunciamiento sobre la posibilidad del indulto a Alberto Fujimori. Me parece una de las más notorias y notables de mi punto de vista, vienen desde Madrid y tienen que ver con Mario Vargas Llosa, el laureado escritor, ganador del premio Nobel, que además, digamos, lugar donde viaja, pues no solo tiene las mayores consideraciones y condecoraciones, sino que hace noticia por sus dichos sobre lo que pasa en el Perú, pero también sobre lo que pasa en otras partes del mundo. Quería contarles lo que él ha dicho sobre el indulto, cosa que comparto yo plenamente. Dice, partiendo... A ver, en el libro usted asegura, porque acaba de publicar un libro, asegura que las dictaduras le producen asco y los dictadores repulsión. Partiendo de esa premisa, es inevitable consultarle acerca de un probable indulto a Alberto Fujimori. ¿Y qué dice Mario Vargas Llosa? Dice, no creo que Pedro Pablo Kuczynski ensucie su gestión dando libertad a un asesino, un ladrón, que por primera vez en la historia del Perú fue como dictador juzgado por un tribunal independiente con observadores internacionales, es decir, de la manera más absolutamente impecable y condenado por sus crímenes y robos. Ese señor debe cumplir su sentencia hasta el final. Y creo que no solo sería una gran injusticia que Kuczynski lo soltara, sino que sería una gran traición a esos miles de electores que votamos por él, a quienes hicimos campaña a favor de él, de quien esperábamos una gestión estrictamente democrática. Si suelta a Fujimori, estaría negándose a sí mismo, negando todo lo que él ha representado para los peruanos que lo llevamos al poder, dice Mario Vargas Llosa, y con meridiana claridad y creo que con mucha razón. ¿Y qué cosa ha pasado aquí frente a estas reacciones? Pues bueno, como no hay un Vargas Llosa o alguien con esas características y ese peso y esa capacidad intelectual y reconocimiento internacional en el fujimorismo para debatirle o discutirle de igual a igual, ¿quién se lo discute? Se lo discute el señor Héctor Becerril. Esto es más o menos como un petipán peleando con un panetón, un caramandunga peleando con una rosca navideña, más o menos. ¿Y qué ha dicho el señor Becerril, que representa la intelectualidad del fujimorismo hoy? Ha dicho lo siguiente, ha dicho traición. Traición es lo que él le hizo a su tía y a su prima hermana. Miren ustedes el nivel de respuesta del fujimorismo, para que se den ustedes cuenta de no solo la catadura moral de algunos que integran esta agrupación, sino sus capacidades de respuesta frente a alguien que, por cierto, en su bancada o en su agrupación o en su adherencia o en su grupo no tiene pues características de intelectualidad. Si usted revisa y me escribe ahorita mismo a través del Facebook o a través del WhatsApp, dígame usted un solo nombre de algún intelectual que apoya al fujimorismo y bueno, yo se lo digo y lo reconozco públicamente. A ver, yo no conozco ninguno de esa talla. Eso también explica un poco, digamos, por qué el fujimorismo es lo que es. Pero otra persona que ha respondido a esto, y no es que me haya sorprendido, pero la señora Mercedes Arauz, que hoy día es presidenta del Consejo de Ministros, anda diciendo por varios medios de comunicación, esperamos que dentro de algunos días pueda venir aquí al programa, pues lo que anda diciendo es que ella va a ser la premier de la concertación, del consenso, del diálogo, que ellos entienden, pienso yo, como concesión, es decir, darles a los otros lo que quieren para que se tranquilicen, lo que no funcionó con Zabal y miren cómo lo trataron. Pero en fin, esa es la ruta que ella ha definido transitar. Pero ella le preguntaron por este tema y ella lo que ha dicho es lo siguiente, ha dicho que hay un espíritu personal en las declaraciones de Mario Vargas Llosa. Claro, siempre hay, digamos, en todas las declaraciones que uno hace un espíritu personal, eso es inevitable, pero ella ha dicho debe ser producto de que Alberto Fujimori le ganó las elecciones en 90, es decir, asumiendo y haciéndose del argumento de los fujimoristas para decir que la opinión de Mario Vargas Llosa no tiene peso y no tiene sentido y que no tiene importancia. Pero bueno, yo no sé qué puede Mario Vargas Llosa envidiar de Alberto Fujimori. Pongan ustedes, ya hagan este ejercicio, cojan una hoja, mitad de una hoja, tracen una línea al medio, pongan a la izquierda el nombre de Alberto Fujimori, pongan Mario Vargas Llosa al otro lado y empiecen a enumerar todas las cosas que en este momento han logrado ambos personajes. Bueno, uno está preso por violación de derechos humanos y por corrupción,
y el otro no solo ha ganado el Nobel, sino que donde va, le va muy bien. Yo no sé de dónde sacan y qué cosa es lo que los lleva a decir, no solo a los fujimoristas, sino a los sacha fujimoristas, que hoy están también en el gobierno, pues a decir de que esto tiene que ver con una envidia frente a Alberto Fujimori. Bueno, son las 7:15 de la mañana. Otra cosa que quiero mencionar, no sé si ustedes han leído, pero yo se los recomiendo, la verdad es muy interesante, y felicito al comercio, pese a que, como ustedes saben, tengo bastantes diferencias en torno a cómo hacen las cosas en esta corporación, pero han publicado un artículo que espero sea uno de artículos que él publique todas las semanas, ojalá eso sea así. Y tiene que ver con Alberto Vergara. Alberto Vergara es un politólogo de la Católica, pero ahora veo que trabaja en la Universidad del Pacífico, y si es así, pues felicito a la Universidad del Pacífico porque se ha hecho un tremendo jale, porque de la nueva generación de politólogos y analistas, me parece que de lejos Alberto Vergara es el que más profundamente lee la realidad de nuestro país e incorpora elementos que no están a la vista, y ya se lleva el esfuerzo a quienes día a día repiten las cosas y no hablan de los orígenes y de las causas de por qué estamos en una situación como esta. Ha escrito un artículo ayer en el diario El Comercio, se llama El sueño derechista era pesadilla, y la verdad les recomiendo que lo lean porque es muy muy bueno. Voy a resumir solo algunas cosas. Dice: el gobierno de los economistas, o sea el de Kuczynski, se le escaparon las tortugas en su propia cancha. Dice: la sensación que prevalece, esto en la cancha política e institucional, es que nadie está a cargo de nada, ni ideas, ni mando. Si el segundo Belaúnde se afirmaba que flotaba solitario en una nube, la de Pedro Pablo Kuczynski es una nube tipo metropolitano en hora punta. Concepción del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores: no hay ningún cambio de rumbo digno de destacarse, salvo para el pensamiento Playa Blanca, donde reducir trámites califica como revolución social, dice Alberto Vergara. Pasando a otro tema, dice: de hecho, no padecemos ninguna crisis terminal, no estamos sufriendo un infarto fulminante, solamente hemos decidido seguir metiéndonos colesterol, porque él lo que habla y lo que dice es que muchas de las cosas que están pasando no son atribuidas solo a Pedro Pablo Kuczynski o a Humala, a quien se le quiere cargar las tintas, o se le carga las tintas por todo lo mal que nos va en algunos aspectos. Él tiene un análisis mucho más estructural. Dice: una mirada a los artículos que se publican usualmente en estas páginas deja claro, la economía se frenó porque Humala no generaba confianza, y ahora estamos fregados por los shocks externos. Ese es el argumento que, es verdad, mayoritariamente esgrimen los comentaristas. Debo decir, dice, que luego de 15 años como lector profesional de ciencias sociales, nunca me he topado con alguna investigación seria donde la confianza empresarial, entre comillas, sea una variable discriminante para el desarrollo. Pero aquí es evangelio. En vez de subrayar la productividad, la independencia de la justicia, la desigualdad, el capital humano, el nivel de la burocracia, la matriz productiva, entre otras variables recurrentemente señaladas como determinantes del desarrollo de los países, aquí se vuelve siempre a la confianza empresarial. PPK y su entorno son reproductores de esos sentidos comunes eficaces para evitar reformas sobre los factores institucionales, políticos, sociales que complotan contra nuestra economía y desarrollo. Realmente es muy bueno Alberto Vergara. Y avanza y dice: jamás responden, esto analizando ya a por qué a los presidentes de nuestros países les va mal tan tempranamente, jamás responden ante sus electores o ciudadanos por sus decisiones o prioridades. Humala nunca tuvo la interés de explicarle a sus votantes de primera vuelta las causas de su propia gran transformación. Así nomás es joven, dice. PPK defrauda a los votantes de segunda vuelta que lo llevaron a Palacio y terminará de hacerlo con el indulto, pero no dará ninguna explicación política. Paréntesis: no atendemos a provincia, dice Alberto Vergara. El desinterés por la gente nos transporta a otro tema recurrente: el tecnócrata. Y pituco, tecnócrata, dice el experto que ama a su país y desprecia a su gente. Se equivocan quienes han descubierto el manejo tecnocrático en este gobierno. En el gabinete de Arauz, por ejemplo, figuran 5 ministros que han postulado a cargo de elección popular, una definición muy elemental de lo político. En los gabinetes de Humala no había ni eso. La despolitización del Ejecutivo y la preeminencia de expertos es muy anterior a PPK. Y la pituquización del Estado también. La novedad es que ambas características se concentraron en el presidente, el primer ministro y su equipo, donde, más que tecnócratas, proliferaron cuadros llegados al mundo privado. Los 5 presidentes previos eran políticos y de origen clase mediero o humilde, lo cual disimulaba la tendencia hacia la tecnocratización y pituquización del Estado. Un artículo realmente excelente de Alberto Vergara que recomiendo ustedes lean, salió ayer en El Comercio, y espero que
todos los sábados, ayer domingo, escriba Alberto Vergara, porque vale la pena siempre tener a mano su análisis. Vamos, Carlitos, a invitarlo un día a Alberto Vergara. Creo que ya está acá en el Perú, porque estuvo en Estados Unidos mucho tiempo, pero lo vamos a invitar aquí al programa. Bueno, no tengo mucho tiempo. Hildebrand ha dicho, le ha puesto una frase a Pedro Pablo Kuczynski por su debilidad y cómo ha perdido la oportunidad de poder pararse mejor después de haber hecho la cuestión de confianza. Ha dicho que Pedro Pablo Kuczynski se ha constituido en el cosito de la pelona. Es decir, Keiko Fujimori, a la que desenmascaró en plena segunda vuelta, ahora termina siendo sometido. Y sobre algunas contradicciones, y aquí termino, del propio gobierno. El viceministro Ricardo Valdés, viceministro del Interior, salió a decir que la misa que está prevista el Papa haga en Lima en su visita el próximo año no se puede hacer en la Costa Verde, y por razones que a mí me parecen que hay que tener en cuenta. Digamos, frente a cualquier cosa que pueda suceder, ¿cómo sales de la Costa Verde? Si un lado tienes el mar, desastres naturales, un temblor, un tsunami o lo que fuere, ojalá no pase, pero si pasara en la Costa Verde, ¿hacia dónde sales? El mar no puedes, y hacia el otro lado el acceso y la salida son muy complicadas, y dijo que eso estaba descartado, y bastó que el monseñor Cipriani, que es, más que sacerdote, creo yo, político, salió a decir que eso no puede ser. ¿Cómo se le ocurre a este viceministro decir? Tiene que hacerse ahí. Y la señora Mercedes Arauz, presidente del Consejo de Ministros, ya salió a decir ayer que el viceministro estaba equivocado. Como parecería que está equivocado el ministro del Interior, porque el señor Guidel Wexler, que es hoy ministro de Educación, ha dicho que va a dialogar con todos, inclusive con aquellos que la ministra Martans no quiso dialogar, porque él considera que hay una nueva dirigencia y que, en fin, salvo que se pruebe que son terroristas, que han sido sentenciados y que tienen que salir de la enseñanza en el magisterio, pues se tiene que conversar. Es más, ha sugerido el ministro Wexler que empiecen su trámite para formalizarse, lo que en la gestión de Martans decían que no podía hacerse porque esta gente representaba al sector más violentista de los maestros ligados a... Y es no Patria Roja. Patria Roja ha terminado siendo Carlitos Super Light, ¿no es cierto? Ahora es Pucallacta, es Movadef, es Proseguir, en fin, Conare, ¿no es cierto? Pero el ministro dice que hagan su trámite para formalizarse y ahí va a haber un diálogo permanente. ¿Quién entiende este gobierno basado centralmente en la contradicción? Son las 7:23 de la mañana. Vamos a una pausa, rezo muy rápidamente, hacemos el recorrido por las regiones y en un ratito conversa con nosotros el doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, que ha tenido la gentileza en medio de su agenda, que como siempre digo, no es poca y tiene un montón de trabajo, pero ha tenido la amabilidad de venir esta mañana para hablar de varios temas, así que ya regresamos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:24 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y vamos rápidamente a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Iniciamos esta mañana con Cristian Pérez en Loreto, en Iquitos específicamente, y ya está en comunicación con nosotros. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el Perú, información desde la región Loreto para darles a conocer que nativos del Pastaza y Corrientes tomaron el aeródromo del lote 192 ubicado en Andoas. Los pobladores de estas comunidades acataron esta medida para pedir la consulta previa por las actividades petroleras del lote 192. Luego de una asamblea realizada este fin de semana, los comuneros de Nuevo Andoas de la Federación Indígena Quechuas del Pastaza Ferique decidieron tomar las instalaciones del aeródromo del lote 192 operado por la empresa Frontera Energy por la falta de garantías a una consulta previa. Esta medida se suma a las iniciadas por el pueblo achuar del Corrientes, así como las comunidades del pueblo quichua del Tigre, quienes el último fin de semana paralizaron la producción del conjunto de pozos de la batería petrolera en San Jacinto. Esta es la información desde la región Loreto. Adelante, estudios.
Muchísimas gracias a Cristian Pérez por esa información desde la región Loreto. Y mientras eso sucede, hay conflictos, hay problemas serios de desentendimiento entre lo que el Estado y el gobierno quiere en materia extractiva, y las comunidades que están alrededor no se reparan ni se resanan o resuelven los problemas que devienen de una actividad petrolera, en este caso de más de 40 años, y el defensor del pueblo dice que solo la minería salvará al país. Y no habla nada de los conflictos sociales. Ojalá que venga uno de estos días a conversar con nosotros aquí en el programa. Pero vamos a irnos ahora a otra zona. Nos vamos a Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Juan Rojas Bermúdez está allá con la información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de No Hay Derecho, buenos días. Gracias, buen día. Consternación causó la muerte de un integrante de la Policía Nacional Ecológica Madre de Dios al retornar de la zona Primavera Alta, amortiguamiento zona Tamopata, a 15 minutos de la carretera interoceánica hasta el sector Malinowski. El personal policial y un guardaparques Hernán fueron emboscados por desconocidos que, usando armas de fuego, los acribillaron sin misericordia. En el atentado fueron heridos Alberto Miguel Rojas Méndez, comandante Policía Nacional del Perú, herido a la altura del pecho derecho. Brigadier Policía Nacional del Perú, José Abelardo Orque Ferro. Suboficial de primera, Edgar Barrientos Sánchez. El suboficial técnico de primera, Johnny Alfredo Cáceres González, perdió la vida en el ataque. En ese instante también fue herido un técnico guardabosque de Cernam. El coronel Policía Nacional del Perú, Fernando Reati Grasalte, jefe de la Policía Nacional Madre de Dios, aclaró que el personal emboscado retornaban de comprobar la factibilidad y condiciones para habilitar puesto de control forestal denominado Torongo. Ellos no realizaron trabajos de interdicción. Ahora los trabajadores mineros ilegales temen represalias, pues poco a poco se va intentando desaparecer la forma desmedida de daño ecológico al sector, incluso en los denuncios mineros dentro del corredor minero Madre de Dios, entre Huaypete y Puerto Maldonado, en lo que se trabaja con miras a una formalización minera artesanal del Perú y de Madre de Dios. No Hay Derecho, IDL Radio, Juan Rojas Bermúdez, Madre de Dios. Muchísimas gracias, Juan, por esa información que viene desde Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios. Vamos a continuar ahora con Arequipa. Juan Francisco Valderrama está ahí en comunicación con nosotros. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Láser, desde nuestra blanca ciudad de Arequipa, con un sol esplendoroso, pero que la primavera todavía no se acerca a Arequipa. 40 toneladas de residuos sólidos fueron recogidos en las riberas del río Chili. Personal de la Marina y obreros participaron en esta tarea. En la segunda campaña de limpieza de las riberas del río Chili realizadas en este año, se ha recolectado 40 toneladas de residuos sólidos entre botellas, llantas, ropa, basura orgánica, escombros de construcción y otros. Esta labor la realizó la Municipalidad Provincial de Arequipa, contando con 150 personas, reservistas de la Marina de Guerra del Perú, obreros de la comuna y voluntarios de la Compañía de Jesús. Una obra muy importante, la limpieza de nuestro río Chili. Asimismo, trabajadores de salud realizarán paro de 72 horas desde este miércoles aquí en nuestra blanca ciudad de Arequipa. No habrá atención en el Hospital Honorio Delgado y Hospital Goyeneche. Es lo que podíamos informar para IDL Radio desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esa información desde Arequipa. Hemos terminado así nuestro recorrido esta mañana. Vamos a ir a una pausa. Regresamos para conversar con el doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, que ya está en nuestros estudios. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Porque es mejor prevenir que lamentar, RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir, trae para ustedes La Hora Médica, con la dirección general del staff de médicos del doctor José de Caros Cuadros y la conducción de Juan José del Castillo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Consultas en vivo, orientación personalizada, consejos y tips que te servirán para mejorar tu salud y la de toda tu familia. La Hora Médica, porque es mejor prevenir que lamentar.
tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Son las 7:31 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié temprano, antes de irme a la pausa también. Está ya aquí en nuestros estudios el doctor Pablo Sánchez. Él es, como ustedes saben, fiscal de la Nación. Ha tenido la amabilidad de venir esta mañana para conversar con nosotros. Hay varios temas que, por cierto, a todos nos interesa conocer, no solo el punto de vista del doctor Pablo Sánchez, sino conocer un poco los avances en algunos casos y materias que el Ministerio Público tiene que sacar adelante, no solo porque es su responsabilidad, sino porque eso esperamos todos. Señor fiscal de la Nación, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Estamos en nueva emisora aquí y le agradecemos mucho que pueda venir a conversar con nosotros, como antes hemos tenido siempre la posibilidad. Pues bueno, vayamos de lleno a varios temas. Solamente quería comenzar porque he visto una nota que van a tener una reunión la próxima semana de sus pares, digamos, en otros países. Se van a reunir los procuradores generales o los fiscales generales de los países. Varían un poco los nombres, pero van a reunirse acá para fortalecer un poco las relaciones de colaboración, de cooperación. Así es, vamos a tener una segunda cumbre de fiscales generales en Lima. Vienen fiscales generales de Argentina, de Colombia, de El Salvador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, México, Portugal, República Dominicana y Colombia. Andorra también viene, ¿no? Ya. Bueno, digamos... La idea es, digamos, tratar temas que no son comunes. Por ejemplo, la investigación de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, corrupción de funcionarios, trata de personas, drogas, y de tal manera que hacer una especie de intercambio de experiencias comunes para ver cómo superamos este tipo de problemas, cómo solucionamos los problemas comunes que existen, y cómo nos capacitamos los fiscales, ¿no? De acuerdo, pero me imagino dentro de esos, claro que todo tiene que ver con criminalidad organizada, uno de los temas centrales que une, no solo digamos en la necesaria colaboración, sino en lo que afecta mucho a estos países, es este mega caso de corrupción conocido más como Odebrecht a las empresas brasileras. Así es, así. Yo lamento mucho que no pueda asistir la fiscal general de Panamá, porque en verdad estos casos que vinculan a las empresas brasileñas atraviesan todo Latinoamérica, ¿no? Sí. Y Centroamérica también. De manera que hubiera sido muy importante que vinieran algunos fiscales más, pero bueno, no ha sido posible, ¿no? De acuerdo. Vamos a entrar de lleno a esos temas más adelante, pero algunas de las cosas que acaba de decir en torno es efectivamente una preocupación del Ministerio Público. Ha mencionado algunos casos, lavado de activos, ha mencionado trata de personas, y quería preguntarle por algo que acaba de suceder en la Corte Suprema de nuestro país a través de una sentencia que además tiene carácter vinculante que ha hecho la Sala Penal en torno al lavado de activos, la sala que preside el doctor Inostroza Pariachi. Digamos, para quienes observamos, seguimos estos temas, sí es un serio revés para la lucha con este crimen, este tipo de crímenes. Usted también ha expresado eso. Así es. ¿Cuál es su apreciación? Porque, digamos, varios fiscales que yo conozco que trabajan en lavado de activos están sumamente preocupados porque en buena medida te dicen inclusive que esto podría traerse abajo el delito de lavado de activos. ¿Es así de grave? Es bastante serio y preocupante porque se trata de una sentencia que vincula las decisiones de los jueces de primeras instancias. De tal manera que los fiscales han expresado su inconformidad. Hemos hecho el pedido al presidente del Poder Judicial y hay un pleno ya la próxima semana. Sí. Va a asistir de parte de la Fiscalía de la Nación el doctor Tomás Garbis Villegas, el doctor Almanza y el doctor Vela. Los tres fiscales van a asistir a ese pleno para sustentar la posición de la Fiscalía, ¿no? ¿Qué es cuál? ¿Que esto atenta gravemente contra la posibilidad? Claro, el tema del delito previo es un tema que nos genera mucho perjuicio en las investigaciones que tenemos, de tal manera que lo que queremos es que la Corte Suprema se pronuncie definitivamente y nos dé la razón, porque si no, los casos se pueden caer. Ajá, se pueden caer, o sea, digamos, sí. Es tan serio el asunto que podríamos retroceder un montón, inclusive antes de que se dieran los cambios legislativos sobre todo. Claro, porque la sentencia lo que dice en última instancia es que para efecto de la condena en los casos de lavado de activos se necesita probar el delito previo, ¿no? Sí, pues.
Ahí está el asunto. Y eso, digamos, en términos del tipo de casos es muy complicado. No es suficiente que se mencione, sino que hay que probarlo. O sea, para efecto de la investigación, bien, pero para efecto de la sentencia de condena, no. Ahí se exige el delito previo, ¿no? Sí. Doctor Pablo Sánchez, pero pasa eso, entonces ustedes no solo van a participar, sino entienden y esperan que se revierta esta sentencia a través del pleno jurisdiccional que van a hacer. Sí, yo creo que toda la responsabilidad cae ahora sobre la Sala Plena de la Corte Suprema, ¿no? Le han encargado, me parece, al doctor César San Martín que sea el que lidere un poco este esfuerzo desde el Poder Judicial. Ahora, pero ahí, dependiendo cómo esté la correlación también en la Corte Suprema, porque podrían validar esto que acaba de salir y ahí sí queda sellado algo sacramentado. Bueno, nosotros vamos a respetar lo que diga la Corte Suprema, ¿no? De acuerdo, pero digamos, la van a pelear para tratar de evitar que se dé este red. ¿No le han satisfecho las declaraciones del doctor Yentosa Pariachi diciendo que en realidad no? Con mucho respeto, pero no satisface, ¿no? De acuerdo. Y ha mencionado el tema de trata de personas también usted. Y ahí también la Corte Suprema ha sacado una serie de sentencias que van en la dirección contraria a lo que el Ministerio Público impulsa en las causas en torno a esto como un crimen organizado, pero sobre todo sobre los niveles de probancia que exigen para que se produzca una sentencia en esta materia. Pero igualmente no estamos en el mismo tema. El problema es básicamente procedimental, ¿no? Probar a veces el delito es muy difícil. Entonces trabajamos sobre indicios, y sobre indicios se puede llegar a una condena también, ¿no? Doctor Pablo Sánchez, vayamos a los temas vinculados a los casos de corrupción, vinculados al megacaso Odebrecht. Hoy día he visto en un diario, creo que es el diario Perú 21, hay unas declaraciones del presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez, que dice que en relación al caso Toledo, una doble pedido de extradición sería fatal, que se traería bajo la posibilidad de que regrese Toledo y que finalmente jugaría esto a su favor. ¿Coincide en esa apreciación? Bueno, el tema es mejor que lo traten los jueces y los fiscales, ¿no? Cuando a veces las cabezas nos involucramos en el asunto, se puede utilizar como un argumento para la defensa. Es mejor a veces evitar comentar esos temas desde nosotros, ¿no? Ahora, yo creo que el fiscal y los jueces ya han hecho el trámite pertinente para el tema de la extradición. Es más, se está trabajando ahorita con la extradición entre el fiscal y el juez, y espero que pronto acaben con esa tarea. Pero, es decir, no quiero que mi opinión sirva como argumento para que la defensa diga se está politizando el caso, ¿no? De acuerdo, pero que el presidente del Poder Judicial dé una sugerencia, primero diciendo que se acumulen los casos, después diciendo que si se presentan 2 pedidos de extradición eso va a ser un fracaso y beneficiar, y el presidente del Poder Judicial tiene una opinión formada sobre el tema. Lo que pasa es que yo prefiero evitar, justamente... ¿Eso puede favorecer a Toledo? Yo creo que eso puede favorecer a la defensa, ¿no? A la defensa de Toledo, sí. Digamos que finalmente puede argumentar por ahí. Ahora, ¿cómo anda el proceso, el pedido de, digamos, detención con fines de extradición de Alejandro Toledo? Porque también Duberly Rodríguez ayer en otra entrevista lo que ha dicho es que ya no debería pedirse detención para extradición, sino de frente debería pedirse ya la extradición, incorporando el testimonio de la colaboración de Mayman, que es fulminante, dice en este caso. Bueno, eso va avanzando bien, está, digamos, dentro de los cauces normales. Obviamente se está acumulando los elementos de prueba que la Fiscalía ha conseguido últimamente sobre el tema de Mayman. De tal suerte que ahí lo dejamos, ¿no? Porque el trámite va a seguir su curso. ¿Para qué está adelantando opinión? Ahora, pero lo que pasa es que en este caso la sensación o el sentido común que se va formando es que alguien no está haciendo bien las cosas y que se está desmorando por responsabilidad en el Perú. ¿Eso es así? ¿Es responsabilidad acá o es una responsabilidad en Estados Unidos que sus procedimientos, la manera como trabajan o son muy exigentes o en fin, digamos, son muy burocráticos? Bueno, ¿dónde está el problema? Nos gusta buscar responsables en estos casos. Y la verdad que no hay responsabilidad, por lo menos en el trabajo de la Fiscalía. Todo está en orden. Es ciertamente que demora, hay que esperar que el proceso, digamos, que se ha instaurado acabe en Estados Unidos y estamos pendientes de ello. O sea que desde el punto de vista de nuestra función está todo bien. O sea, toda la parte de acá se ha hecho y estamos, por decirlo en términos más coloquiales, en manos de Estados Unidos en términos de que ellos son los que tienen que resolver. Así es, acá no se trata de decir quién hizo malas cosas, quién se demoró. No, el asunto está en que ya se planteó el tema, estamos acumulando la información que se necesita para que allá, digamos, el juez acceda a nuestro pedido y eso culmine. Pero esa información que se está buscando compilar para enviarla, ¿es porque de allá les han pedido que es suficiente o usted ya la están preparando para dar los siguientes pasos? Bueno, el trámite, el pedido de prisión preventiva ya se cumplió con todos los presupuestos, el pedido de extradición se está armando el expediente, se acostumbra que se haga después del pedido de prisión preventiva. Claro.
y estamos en eso. Lo que pasa es que los procesos estos demoran bastante y se pretende que en este caso se haga lo más pronto posible. Estamos haciendo lo más que podemos, pero hay que esperar también un trámite que ya existe, ¿no? Ya, pero entonces no hay posibilidad de que se deje de lado el pedido de prisión con fin de extradición para ir de frente a la extradición. Tiene que agotarse lo primero y después lo segundo. Así es. Ese es el procedimiento y eso es lo que está siguiendo el Ministerio Público. Es decir, de aquí no falta nada que sea sustantivo y estamos en manos de Estados Unidos para que se ya finalmente... Así como ¿Pero le preocupa el tiempo o no? ¿Le parece que es razonable? Lo que pasa es que los tiempos son bastante, digamos, exigentes en nuestro país, pero los procesos de extradición demoran bastante. Sí. Vamos a ver que dure poco, pero lo cierto es que demora su tiempo. ¿Se han hecho en el Ministerio Público una idea de cuándo sería lo óptimo, teniendo en cuenta los cálculos de Estados Unidos en este caso? No es pertinente decir fecha porque luego nos preguntan, ¿no? Claro, después van a decirle... Ahora, esperamos que sea lo más pronto posible, eso sí, ¿no? ¿Este año será, no? Yo espero que sí. Este año tendría que ser, ¿no? Digamos, estamos a septiembre y espero que hacia fin de año. Además porque los elementos de prueba que se han sustentado pues están bien, ¿no? O sea, digamos, no hay problemas de debilidad, está sólido el pedido y tiene que ver básicamente con los tiempos de las autoridades de Estados Unidos. Así es. De acuerdo. Vayamos al caso de Ollantumala. Este caso, en primera y en segunda instancia, digamos, ha sido confirmada la prisión preventiva, pero esto ha subido a la Corte Suprema. En términos procesales o procedimentales, ¿es posible que en la Suprema puedan haber un revés a lo que se ha pedido en primera y segunda instancia? Bueno, teóricamente sí es posible, ¿no? Vamos a ver qué decide la Corte Suprema, pero entendemos que la medida ha sido bien sustentada y bien resuelta por la Sala Superior, entonces yo creo que hasta ahí nomás llega Porque la discusión en la Suprema va a ser sobre la prisión preventiva y no necesaria o únicamente sobre la gravedad de los hechos que cada vez yo creo que están más probados, ¿no? Sobre los cumplimientos formales de la prisión preventiva. Yo creo que el tema está zanjado ya. Yo creo que hay que esperar que el fiscal acabe con su investigación, se formule la acusación y se vaya a juiciar, ¿no? Como se pretende. Y ese es el otro tema que uno se pregunta, y usted es muy respetuoso de el trabajo de los fiscales, pero ¿por qué si hay tanta elemento que sustenta ya, digamos, que podría sustentar una acusación, no se hace la acusación? O sea, ¿por qué se optó por la prisión preventiva y no por la acusación? Porque yo veo en el ámbito de la discusión sobre la carga de la prueba o los elementos razonables de convicción sobre el caso, yo creo que hay un montón. Yo he sido crítico y no estoy de acuerdo con la prisión preventiva por los otros aspectos, pero me sorprende que si tienen todo eso, ¿por qué ya no van a la acusación? Bueno, eso parte de la estrategia del fiscal. Considera el fiscal que es mejor asegurar la presencia de las personas al juicio oral, digamos, solicitando una medida de prisión preventiva y luego ya ir al juicio oral con todos los elementos de prueba. Eso es parte del trabajo del fiscal. Es una estrategia que el fiscal ha diseñado. Así sí, que hay que respetar, ¿no? Porque se va a cumplir con la acusación escrita y se va a ir al juicio oral y ahí se van a analizar todas las pruebas. Ahora, pero hasta ahora, si bien es cierto, han sido incidentes en el caso Humala y Nadine Heredia vinculados a la prisión preventiva, hay cosas que han quedado, según el Poder Judicial, ya claras, digamos, en el tratamiento de este y otros casos afines. Por ejemplo, que Ollantumala y Nadine Heredia son parte de una organización criminal internacional. Ese es, ¿no es cierto?, el punto de partida en términos de la complejidad del caso. Bueno, es parte de digamos, de los cargos de imputación que hace la Fiscalía, ¿no? Ya, le digo esto porque, digamos, entonces uno podría imaginar que cualquier otra persona que aparece vinculado a un caso similar tendría esa misma característica, participar en una acción criminal internacional con los fines que tenía. Bueno, dependiendo de los supuestos, pero la situación fáctica ha sido calificada de esa manera, ¿no? De acuerdo. Y el otro tema, este asunto también, de que para la prisión preventiva se tiene en cuenta el comportamiento del investigado en otros procesos, en el caso de Ollantumala, la conducta procesal. Ese es un asunto que también aplica para todos. Esto sirve para el tratamiento de otros casos que puedan ser afines también. Así es, igualmente. ¿Cómo se comportó procesalmente en otro proceso penal o en otra investigación o en otro juicio oral, no? Ya. Sí, eso se aplica. De acuerdo. Así el otro proceso no haya culminado, así el otro proceso se esté iniciando y el comportamiento se ha determinado no ha sido el correcto. Claro, por ejemplo, si en otra investigación el procesado pues nunca fue a las diligencias o trató de huir de la investigación o del lugar o dio declaraciones falsas o ocultó cosas, entonces esos elementos de juicio de otros procesos permiten,
digamos, argumentar el peligro procesal en otro proceso penal, ¿no? De acuerdo. Yo estoy repasando los genéricos, digamos, aspectos generales para poder preguntarle por casos también concretos, ¿no? Transferencia de bienes y entrega de poderes. También ha sido una cosa muy importante en la decisión de las dos instancias del Poder Judicial. Así es. Eso se aplica también. Entonces, ahora, vamos al caso de Alan García. Y aquí, digamos, yo he sido una de las personas críticas en relación a este tema. En el caso de Alan García, y en el caso de Keiko Fujimori, que le voy a preguntar en un ratito, daría la impresión de que hay una intensidad distinta en el manejo de los casos. Por el caso de Alan García lo que hay es, bueno, acaba de descubrirse una persona que era vicepresidente de Petroperú, muy llegada al señor Nava, al señor Alan García, el señor Atala, ¿no? Atala, y que además, digamos, Andorra, será bueno que le pregunte a su colega de Andorra, digamos, cuánto más de esos hay en su país. Pero lo que quería preguntarle es eso. En el caso de Alan García, a diferencia del de Toledo y de Humala, claro, no hay una declaración directa, salvo la de Odebrecht, esa que dice que probablemente le dieron plata en la campaña electoral al partido de Alan García. Pero no hay un trato diferente con Alan García, por ejemplo, en materia de haber tantos indicios, pero él, sin embargo, no está, digamos, investigado apenas en algún caso inicialmente. Bueno, los fiscales investigamos hechos, ¿no? Entonces, si de los hechos aparecen nombres y elementos de prueba, seguimos investigando y ahondando la investigación. Entonces, si solamente aparecen algunos datos, pues estamos en etapa de inicio de la investigación. A diferencia de otros casos, pues donde ha habido más informaciones y más elementos de prueba, ¿no? Sí, o sea, eso quiere decir de que no porque no hay una sindicación directa de una confesión o de una delación, en el caso de Brasil, el Ministerio Público está de brazos cruzados y no hace nada en torno a estos casos. No, nosotros, como he dicho, investigamos los hechos, ¿no? Ajá. Los datos, las informaciones, no las personas en sí. Y si luego aparecen los nombres de algunas personas involucradas, pues también se les investiga a ellos, ¿no? Entonces estamos buscando información, digamos, en distintos ámbitos. Ahora, pero en el caso de Alan García, sí, me acuerdo que en el caso de Ollantumala, bastó con que apareció OH en, digamos, unos escritos de Odebrecht, y Ollantumala casi ya era responsable de hechos ilícitos. Lo que sucede que ahí acá apareció AG y, digamos, hasta discutimos si es Alan García o no. Lo que pasa es que OH había una investigación en Brasil, ¿no? Ajá. Una investigación policial, con datos y una serie de elementos de juicio diferentes, ¿no? Sí había más información, había ya una investigación allá. De acuerdo, pero digamos, porque había una investigación, una sindicación directa. Pero en el caso de García, se está construyendo el caso, todos estos elementos que hemos conocido. Usted acaba de mencionar al señor Atala también, y varios otros. Ayer he conocido que el Ministerio Público sí ha abierto una investigación por lavado de activos a Alan García por la compra de 21 bienes en los últimos años con su esposa, la señora Pilar Nores. Pero en este caso concreto, todos estos elementos se están, digamos, investigando para tratar de identificar si configura un caso y Alan García estar en una situación distinta a la que está ahora. Bueno, se están buscando elementos de prueba que vinculen a muchas personas, digamos, en este tipo de delitos. No, yo no quiero especificar nombres, porque a veces se entiende mal, pero sí ténganlo por seguro que estamos investigando los casos. Ahora, porque en el caso de Ollantumala y en el caso de Toledo, digamos, son dos presidentes que están involucrados directamente en estos hechos. Y probablemente, después, si nos saltamos al gobierno de García, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que lo voy a preguntar un ratito, también tiene dificultades por la participación que tuvo en la época de Toledo como ministro de Economía y primer ministro. Claro, si los patrones de conducta se repiten en uno o dos periodos, ¿por qué no en un tercero o intermedio, ¿no? Eso le quería preguntar. Claro, salvo que en la época de Alan García, digamos, dijeron a este señor ni siquiera hay que proponerle. Y claro, es un razonamiento lógico, pero que hay que todavía buscar elementos de juicio y de prueba, ¿no? Ya, pero digamos, lo que hasta ahora se ha podido establecer, y usted habla con sus pares en otros países, es que la metodología de Odebrecht era tratar al máximo nivel. Así es, eso es clarísimo, ¿no? En todos los países ha sido igual, de tal manera que estamos investigando justamente esos temas. A veces no queremos apresurar, dar nombres o algunos datos porque incomoda la investigación. Ajá. Pero hay cosas que se están investigando y ustedes no saben, porque se hace de manera bastante reservada. Ajá. Luego ya cuando aparezca la información ya pues se hace público el hecho, ¿no? No hay una protección a Alan García en el Ministerio Público. Con ninguna persona. Hay apristas en el Ministerio Público que están tratando de velar por un nivel de impunidad por García. Se entiende que no hay personas con afiliación política en la fila. No, sí, claro, pero digamos... pero que pueden tener sus acercamientos y bueno, es posible eso siempre en todo lugar, ¿no? Pero yo le puedo asegurar que aquí no hay ninguna protección política de nadie, ni de uno, ni de otro,
ni terceras personas políticas o conocidas políticamente, ¿no? Y en este caso, digamos, se va a actuar con la misma seriedad que en Toledo y vamos a estar exactamente igual que con otros casos. De acuerdo. Ahora, acá no hay preferencias y además que entendemos que nadie tiene corona acá en el trabajo de investigación fiscal. Nosotros no pensamos políticamente, ¿no? Si una persona política está vinculada a un tema, pues se le va a investigar igual. Sí. Así luego nos critiquen, luego nos denuncien, nos acusen, porque ¿te acuerdas que dijimos hace algún tiempo? En este tipo de investigaciones lo más probable es que cuando se toque a alguien sensible, pues se nos denuncie, se nos acuse, se cuestione nuestro trabajo. Ajá. Esto se va a notar seguramente si es que nosotros tocamos la parte sensible de alguna persona, ¿no? Claro, pero digamos, estamos todavía camino a eso, sí, dependiendo si se encuentran o no cosas. Así porque es. Toledo y Ollantumala, digamos, la verdad que políticamente son irrelevantes ya y no hacen ninguna bulla política. Pero se decía y se dice todavía que hay una persecución política sobre ellos, y la verdad que persecución política ¿de dónde, no? No hay. De acuerdo. O sea, entonces no hay persecución política en el caso de ellos y no hay protección en el caso de Alan García. Y en el caso de Keiko Fujimori, ahí lo que llama la atención, yo lo he dicho en más de una oportunidad, es que, digamos, se ha perdido como tiempo en torno a varias cosas que fueron apareciendo en el camino y que los fiscales no tomaron con mucho interés desde mi punto de vista. Desde el 15 de mayo del interrogatorio que le hicieron a Marcelo Odebrecht, cuando Marcelo Odebrecht espontáneamente, sin que le preguntaran, habla y dice que lo más probable es que le dieron a todos los candidatos y menciona a Keiko Fujimori y menciona al partido de Alan García, y los fiscales que están ahí no se les ocurre preguntar y decir, él había dicho, no es que ellos estaban llevando un tema nuevo, Odebrecht plantea el tema, entonces estaban habilitados ellos a decirle, señor, en torno a lo que usted acaba de decir, de cara inclusive al caso de Humala, eso quiere decir que Humala y otros pudieron haber entrado, pero sin embargo no preguntaron nada. Bueno, ya se explicaba eso varias veces, ¿no? Ellos han seguido las normas internacionales en tema de examen de testigos en otros países. Y en la parte inicial de ese interrogatorio, pues se estableció la pauta de las preguntas. El hecho de que ellos o el señor haya hecho mención a lo que señala, pues pudo haber generado quizás, como tú dices, una repregunta. Pero dentro de las pautas que se precisaron antes, eso lo impedía, por eso no lo hicieron. Ahora, pero el procurador Martelo, cuando al final dice a los fiscales, pueden ustedes preguntar lo que consideren apropiado, no era la oportunidad, digo, claro, uno puede decir es la estrategia, pero lo que a uno dice, si es que uno escucha que el otro, inclusive si no fue del caso por el que ha ido, y finalmente se mencionan cosas que pueden terminar siendo ilegales, y no solo no pregunta, sino que cuando viene no traslada eso al Ministerio Público, a otra fiscalía, para que le pregunten a Odebrecht, entonces uno dice, ¿qué está pasando con los fiscales? Sí, pero yo te puedo decir que ahí ha actuado de manera debida, no ha habido ninguna forma de protección como se pretendió decir en un momento, ni siquiera encubrimiento, ¿no? Lo que pasa es que los fiscales han seguido por las normas que rigen este tipo de entrevistas, pero no ha habido ninguna mala intención ni de nadie, ni de los fiscales que fueron para allá. Ahora, quizás si se hubiera pauteado esto antes, si se hubiera dicho, bueno, puedo hacer preguntas de otra naturaleza, y se hubiera permitido por el fiscal pues, brasileño, bien, pero no se hizo de esta manera, ¿no? Y no es como acá en el Perú, que uno va a una entrevista, va como testigo y le preguntan de todo, y se habla de todo. Pero pero sobre todo aquí es el propio Odebrecht el que pone el tema, o sea, nadie le pregunta, él pone el tema, y entonces si él pone el tema, entonces yo creo, digamos, el fiscal está habilitado para, sobre ese tema que acaba de decir el señor, yo le pregunto tal o cual, inclusive vinculándolo al caso por lo que he ido, porque luego le habría preguntado, señor, entonces así como con el señor Humala, usted le dieron plata, eso quiere decir que esto era una estrategia para todos los candidatos, bueno, entonces hubiera traído mayores elementos, pero bueno, claro, es parte del trabajo fiscal, ¿no? Yo respeto mucho la decisión y la forma en que trabajaron los fiscales que fueron allá, y yo obviamente entiendo que han actuado de la manera debida, ¿no? Sí, y cuando se encuentra la anotación de Keiko Fujimori en el celular del señor Marcelo Odebrecht, donde dice, para más o menos traducirlo, dale 500 más a Keiko y programa una visita, ¿no es cierto? Eso lo publica la prensa. Y finalmente, pero el Ministerio Público, digamos, con una cuestión que yo no llegué a entender en su momento, sale como desmiente la información y finalmente después dice, no tenemos esta información y vamos a esperar que nos lo manden formalmente. No, lo que pasa es que cuando sale la información a través de la prensa,
nosotros nos enteramos del asunto. De acuerdo. O sea, no lo sabíamos. Por eso que la misma fecha que yo me acuerdo mucho, que era el 26 de junio, si no me equivoco, hicimos el pedido a Brasil. Y para que nos diera la información ya, digamos, oficial, formal. Porque antes solamente era una noticia. Y eso demoró en que nos dieran la información, o sea, no fue de inmediato. O sea, no conocíamos la información esa. Quizás lo tenía la policía, pero no lo tenía la fiscalía. Porque si lo hubiera tenido la fiscalía nos lo hubiera enviado. Pero pedimos la información, no es que desmentimos o hayamos desmentido el tema. Lo que pasa es que fue una reacción inmediata porque nosotros no sabíamos del caso. Ahora, pero digamos, si tenemos fiscales en el país, que basta con lo que a veces publican los medios, abren investigaciones, en un caso tan relevante no hubiera sido mejor una actitud de decir, oye, ahí hay una anotación, y con eso incorpórese mientras vamos recogiendo la información para corroborar esa información? Estamos en una línea de cooperación bastante frecuente con Brasil. Entonces lo lógico era inmediato pedir información formal. De eso comenzó a demorar un poco de tiempo, entonces ya hace una semana después yo dispuse que se enviaran las copias a la fiscalía de turno, especial para que se abriera la investigación, aun cuando no llegaba la información, porque estaba demorando mucho. Y eso se logró, pero ya a los pocos días llegó la información formal, ¿no? Bueno, no había ninguna forma de ocultar ni encubrir a nadie, no teníamos por qué hacerlo. Sí, no, pero digo, pienso yo que en el caso, siendo el razonamiento previo que usted ha hecho aquí con nosotros esta mañana, la política, digamos, de todas maneras es un asunto que uno tiene en cuenta. El fujimorismo tiene 70 y tantos congresistas, tiene una candidata que tiene mucho peso político, y entonces puede haber determinados fiscales que digan, oye, pucha, mejor aquí vamos con cierto cuidado, porque finalmente se pueden ir contra nosotros. No, eso no pasa con nosotros, no pasa conmigo ni con los fiscales. Ahora, ¿por qué se demoró en elegir al fiscal que investigara este caso? Que es el otro tema que nosotros decíamos. En otros casos, los fiscales inmediatamente asumen, salen y dicen, ya hemos asumido el caso, hemos hecho tal o cual investigación. En el caso de Keiko, lo que trascendía a la prensa es que le preguntaban a uno que está ocupado, que el otro no puede, que el otro no puede. Yo decía, ¿cómo así le preguntan a los fiscales sobre los casos? Basta que llegue el caso, tú lo llevas y punto, y fortalece esa fiscalía. Es que ¿Por qué demoró ahí? No sé de dónde sale ese tema de que yo le pregunto a los fiscales si quieren ver el caso. En la prensa salió diciendo que le habían pedido al fiscal Juárez Atoche y dijo que estaba ocupado y que no podía encargarse de ese caso. Y que habían preguntado a otro fiscal y otro fiscal tampoco había querido asumir. No es así, no. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver también la carga procesal que tiene cada fiscal. Entonces vemos que un fiscal tiene mucha carga, no va a poder llevar el caso. No es cuestión de que ellos deciden, sino que se hace la coordinación necesaria con el fiscal superior. De esta manera que se vio que no podía llevar tantos casos un fiscal. Y se designó al fiscal José Domingo Pérez porque es un buen fiscal. Su carga procesal estaba relativamente, digamos, manejable y además tenía el perfil necesario para ver un caso tan importante como este. La elección del doctor José Domingo Pérez, ¿no es cierto? ¿Es una buena elección en términos de sus antecedentes, de que es un fiscal, digamos, que ha llevado casos complejos y que ha tenido un buen desempeño? Es un fiscal que conoce el trabajo de la fiscalía, sabe hacer su trabajo de investigación, tiene buena performance en las audiencias, es un fiscal probo, y yo confío mucho en el trabajo que lo está haciendo. ¿Y qué cosas se ha hecho para fortalecer el trabajo de este fiscal? No digo porque haya que fortalecer solo en un caso a los fiscales, hay que hacerlo, ojalá se pueda en otros, pero siendo este tan complejo, la primera decisión que se ha tomado es acumular los 4 casos, entiendo, ¿no es cierto? Así es. Entonces es un caso muy complejo. ¿Qué cosa le han dado al fiscal para que pueda tener mejores condiciones? Bueno, le estamos dando, además de fiscales y personal de apoyo, también un espacio necesario para que pueda manejar todos sus expedientes, ¿no? Además, el apoyo logístico que necesitan los fiscales. Sí cuenta con el apoyo necesario. ¿Le han dado fiscales adjuntos? Claro que sí. ¿Cuántos tiene él, digamos? Ahorita deben ser 4 o 5 fiscales adjuntos. ¿Y eso en relación a sus pares es importante? En principio es el número que se maneja, ¿no? Si pudiera necesitar más fiscales le vamos a dar el apoyo necesario. Y hay logística también para los viajes, logística para hacer todas las peritos y todo lo que se necesita. Todo lo estamos dando, sí. O sea, digamos, es un fiscal que considera usted tiene las condiciones para poder trabajar. Además ya hizo su pedido de cooperación con Brasil, ¿no? Para efecto de tomar la declaración de Marcelo Odebrecht. Sí, ya mandó Ya se hizo la traducción, se mandó el documento ya. ¿Cuándo se ha mandado? Ya hace unos días atrás. Hace unos días. Es decir, solo están esperando que les den fecha y hora para que vaya a... La respuesta de la cooperación judicial de Brasil. ¿Solamente es con Marcelo Odebrecht o también ha pedido interrogar a varios otros? Hay otros elementos más, pero yo creo que por ahí es suficiente que lo diga, ¿no?
No, de acuerdo, pero a lo que voy es, digamos, va a ir como hace uno cuando viaja, si vas por uno, vas por varios, de una vez para que pueda, me imagino, completar. Bueno, sí, hay otros elementos que se están trabajando paralelamente, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso ya se pidió y va a bajar. ¿No es un problema el hecho que Barata ya en otros casos haya dicho no colaboro? Es decir, finalmente, porque él estaba colaborando, pero de pronto, incomprensiblemente, el fiscal Juárez Atoche le abre una investigación por lavado de activos cuando el acuerdo era que él no lo podían investigar por estos casos, y él dice, ahora ya no colaboro. Entonces, lo que muchos decíamos es, qué casualidad o qué raro, que justo cuando hay que investigar a Keiko y que investigar a G, ya Barata no quiere hablar. Y porque el fiscal Juárez Atoche le metió una denuncia por lavado de activos. Bueno, no sé, a veces la especulación es bastante grande, ¿no? Pero no ha habido nada de lo que tú señalas. Pero él tiene una investigación abierta por Juárez Atoche, digamos, donde han pedido embargar sus bienes inclusive, pero, con sus cuentas. Pero eso es algo que, digamos, no tiene que ver con, digamos, con la especulación misma, ¿no? No se trata de que porque se está haciendo de esta manera es porque sucede tal cosa, ¿no? No es así, ¿no? Yo lo puedo asegurar. Usted lo que dice, doctor Pablo Sánchez, es, eso ha pasado, pero no se ha hecho con esa intención, o sea, digamos, de bloquear la declaración. Así, no, claro, pero digamos, el hecho concreto es que produce justamente que Barata ya no quiera hablar. Pero eso tampoco es tan firme, ¿no? Ah, ya. O sea, no hay un silencio absoluto en este tema, ¿no? De acuerdo, o sea, podría no hablar en los casos vinculados a la investigación que hace Juárez Atoche, pero sí podría hablar en la investigación que está haciendo Domingo Pérez. Claro que sí, además puede hablar en otros casos también, o sea, no se cierra el tema de la declaración. O sea, no se ha cerrado la posibilidad, no es que Barata ya no va a hablar más. No, para nada. O sea, quienes han estado tranquilos diciendo ahora, Odech, y sobre todo Barata, ya no va a hablar más y no va a perjudicar a nadie más. No, él puede declarar todavía otros temas más, ¿no? Ahora, y en este caso, en el de Keiko y de García, y le pregunto estos casos porque, digamos, son dos personajes políticos con mucho peso político. Digamos, en el caso del APRA, no por el número, sino por el tipo de congresista que tiene y su capacidad de despliegue mediático sobre todo. ¿Ahí el Ministerio Público no va a tener ningún problema de tomar medidas y apremios si fueran necesarias en el momento en el que tengan los elementos suficientes? Si se tiene que tomar una medida de apremio, digamos, impedimento de salida. En cualquier caso, ¿no? Sin mencionar nombres, se van a hacer, ¿no? Hasta prisión preventiva si es necesario. Lo que sea necesario, claro que sí. Sí. Ahora, y sobre este caso, justamente quería preguntarle otra cosa, ¿no? Vinculada al conjunto de las cosas. Los acuerdos con Brasil. Esos son acuerdos porque el doctor Domingo Pérez también ha dicho que tienen que firmarse acuerdos ahora que van a entrevistar a Odebrecht. Que es así, pues. O sea, cada vez que van a dar una declaración tienen que firmar un acuerdo concreto. Así es. No hay un acuerdo marco que dice en todos los casos se actúa de esta manera. No, es un requisito para cada, digamos, declaración que se obtenga de una persona en el Brasil. ¿Y el acuerdo marco se puede revisar o estos acuerdos se pueden revisar o son, digamos, tan escritos en pie y finalmente es la condición que establece la legislación de Brasil para estos casos, ¿no? O sea, de todas maneras hay que hacer un acuerdo. Así es. Y el acuerdo tiene que ver a cambio de información, digamos, que ellos no sean investigados y procesados por delitos vinculados a esto. De la colaboración eficaz. ¿Y siente usted que eso está siendo útil para la justicia peruana en tanto la cantidad de cosas que están dando ellos? Pero fíjese, hemos avanzado bastante con estos temas, ¿no? Sin perjuicio que los fiscales están haciendo su propia investigación, pero sí ayuda mucho eso. Ahora, le digo esto porque está claro a estas alturas que Odebrecht no dijo la verdad sobre el Perú. Porque si a Estados Unidos le dijo que eran 29 millones que dieron de coima, si uno suma lo que hasta ahora más o menos se ha identificado, largamente han pasado los 29 millones y parecería que todavía estamos al inicio. Bueno, parece que es cierto, ¿no? No se ha dicho todo lo que se sabe. En todo caso, en eso estamos avanzando también, ¿no? Ajá. El daño puede ser mucho mayor, cierto. Pero eso es también un trabajo de investigación nuestro. De acuerdo, o sea, digamos, no se han creído del todo la historia que eso es todo, sino sigue investigando. Bueno, normalmente el colaborador nunca da toda la información, ¿eh? Ajá, o sea, administra un poco sus silencios, claro, y sus dichos. Dependiendo de muchos factores. Pero la colaboración fiscal lo beneficia a él cuanto más habla, salvo que quiera beneficiar a otros que están siendo investigados o van a ser investigados. Bueno, el colaborador pues tiene sus propios perfiles, ¿no? Ajá. Puede decir todo, puede ser una parte, puede ser quizás una parte se olvidó, entre comillas, o no se acuerda muy bien. Y puede administrar su propia información. Sí, Suiza es importante a ese respecto. ¿Cómo va el trabajo de Esteban Lenz? ¿Ha ayudado de manera importante? Bueno, ya nos ha alcanzado algunos informes, unos entregables como se llaman,
y se está en análisis de esa información todavía. Ya, pero digamos, Suiza es clave para el Ministerio Público. Bastante importante eso. Sí. Doctor Pablo Sánchez, me están haciendo señas que tengo que hablar, pero tengo preguntitas sobre otros temas que, repito, le quiero preguntar, que creo que son importantes. El indulto a Alberto Fujimori, ¿procede en términos legales? Bueno, es un tema de orden político, yo prefiero evitarlo, porque no compete a la Fiscalía. De acuerdo, pero cuando dicen en orden político, ¿quiere decir que el presidente, depende del Ejecutivo, a su saber y su entender, puede darle el indulto, o tiene que cumplir algunas...? Bueno, la norma establece los requisitos para el indulto, ¿no? Ajá. Si se satisface eso, pues bien. Y si no, no se puede dar. ¿Le alienta la posibilidad de que con Enrique Mendoza en el Ministerio de Justicia puedan trabajar mejor? ¿O usted, digamos, en términos de... Porque la idea del Ejecutivo es, hemos puesto ahí un expresidente del Poder Judicial, del Juzgado de Elecciones, para que facilite el trabajo en materia de justicia con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Bueno, estamos trabajando muy bien con la ministra Marisol Perestello, y yo espero hacer lo propio con el presidente, el ministro Enrique Mendoza, claro que sí, ¿no? ¿No han tenido reuniones todavía? Todavía no hemos conversado muy brevemente, pero seguramente lo vamos a tener en estos días, ¿no? De acuerdo. La doctora Luz del Carmen Iván está postulando a la Corte Penal Internacional. Así es, sí, le hemos propuesto nosotros como parte de la institución. ¿Y cómo va el apoyo, digamos, no, porque no solo requiere el apoyo del Ministerio Público, el apoyo del país, ¿no es cierto? Porque bueno, sí, se le está apoyando, es digamos, una postulación de Estado, ¿no? Sí. Y esperamos que salga ella, obviamente, como miembro o jueza de la Corte Penal Internacional. De acuerdo. ¿Cómo se trata el tema de Movadef y Sendero Luminoso? En el sentido, digamos, es básica y centralmente judicial, porque lo que se dice acá es el Ministerio Público no denuncia, el Poder Judicial no mete a la cárcel a esta gente. ¿Es por ahí, digamos, que hay que centralmente dar esta pelea? Yo creo que hay que trabajar más desde el punto de vista de inteligencia, ¿no? Policial. Yo creo que cuando los casos llegan a niveles de la Fiscalía y del Poder Judicial es porque ya se cuenta con pruebas suficientes para poder, digamos, tener un buen caso. Mientras tanto hay que trabajar búsqueda de pruebas. El tema no está tanto en la Fiscalía, está en la investigación policial. ¿Y usted cree que...? Pero mi pregunta va no solo a... porque se centra un poco los esfuerzos, se dice que los esfuerzos centrales deben estar en la persecución por el tema de apología o por si cometen actos de terrorismo. Bueno, al margen del tema, digamos, normativo, ¿no? Sin duda. Parece que la legislación no ayuda mucho en el tema. Y hay que mejorarla. Claro, el tema de lo que se entiende por apología del delito, pues tiene que ser bastante claro, ¿no? Ahora, pero yo estaba hablando más bien también del componente de la pelea política que hay que darle a estos sectores, digamos, ahí donde están, porque, digamos, no puede estar uno todo el día maldiciendo a los que siguen, al pensamiento Gonzalo y todo, y no ir a decírselo ahí donde están creciendo. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Es un marco que nosotros quizás lo vemos de lejos, pero que hay que trabajar bastante. Porque imagínese usted que esos 300.000 que firmaron por Movadef los metan presos, ¿dónde los meten? O sea, digamos, lo que quiero decir es, yo estoy en contra y combato al Movadef, me parece que son Sendero o una extensión de Sendero en términos, digamos, políticos. Pero la pregunta es, ¿la persecución tiene que ser centralmente policial o militar? Tiene que ser una persecución inteligente, ¿no? Investigación policial y trabajo coordinado con la Fiscalía. De acuerdo. Nosotros exigimos pruebas. Eso es lo que pedimos nosotros, ¿no? Sí, pues, por más repugnante o indignante que pueda ser, si no hay pruebas, ¿qué haces? No puedes meter a la gente presa. Y la última tiene que ver con esta denuncia que sacó el diario La República, que dice en el caso de Clever Meléndez, que fue presidente Pasco, que acaban de sentenciarlo a 15 años. Hay una denuncia de un colaborador eficaz, que tiene código además, que dice que entregó $100.000 a un fiscal supremo para que archivaran su caso. ¿Es un caso que está viendo el Ministerio Público? Sí, es un caso que se ha investigado por la Fiscalía Superior de Control Interno de Lima, y además hay una investigación en mi despacho también. De acuerdo, pero entiendo, siendo el tema de enriquecimiento ilícito el único que investiga la Fiscalía de la Nación, o sea, el despacho suyo. Así es. Entonces eso quiere decir que el fiscal tuvo que estar vinculado a la Fiscalía de la Nación. Sí. O sea, digamos, estoy tratando de, lógicamente, armar el rompecabezas. Sí, lo que pasa es que han habido varias investigaciones, ¿no? Una de control interno porque se vinculan a algunos fiscales que trabajaban allí. ¿De acuerdo? Entonces eso no lo puedo investigar yo porque es un delito, entonces, o una infracción administrativa en todo caso. Entonces se investiga por control interno de Lima. Ya. Es una investigación administrativa que se ha hecho. José Antonio Peralta, ¿es uno de los investigados en ese caso? En mi despacho hay una investigación sobre esto. Sobre el mismo tema, sí. Ahora, sería gravísimo que eso se puede comprobar, ¿eh? O sea, digamos que a la máxima instancia, acuérdense que ya se fue un fiscal de la Nación por eso. O sea, digamos, por estar vinculado. Lo que pasa es que se afirma de que una persona entregó una cantidad de dinero a una persona, un fiscal, un funcionario de la Fiscalía que trabajaba allí. Sí.
hasta ahí se sabe, ¿no? Sí, y la otra que aquí termino, esta denuncia que han hecho a las madres por el tema de la hoja de marihuana con fines medicinales. Bueno, ha habido un informe del fiscal. Yo le digo, yo tengo una persona muy cercana a mí que utiliza eso porque es la única manera de poder aliviar los dolores. En principio de una enfermedad. Yo no estoy en contra del tema del uso de esta sustancia con fines medicinales, ¿no? Yo creo que si ayuda a la salud, bien, pero hay que utilizarlo debidamente y sin duda, reglamentariamente. Sin duda. Yo creo que ahora, eso hay que distinguir de los casos en donde se elabora o se cuenta con un laboratorio de droga, ¿no? Que es distinto. Sí, claro. Pero esta señora que han denunciado en este caso un laboratorio de droga. Yo tengo la información de que el fiscal sí encontró elementos de prueba. Digamos, encontraron marihuana y procesamiento de eso para estos fines. Pues el aceite lo tienen que hacer en un laboratorio, no hay manera que lo hagan en otro lado. Habría que ver los resultados de la investigación, pero yo estoy esperando que el fiscal culmine con su trabajo y nos informe bien. Claro. Una cosa es, digamos, conseguir la sustancia con fines curativos y otra cosa es, digamos, elaborar la sustancia con fines de comercio, ¿no? Que es distinto. De acuerdo, pero vamos a esperar la investigación. Sí, ojalá, porque digamos, yo he visto el caso no tan de cerca, pero conozco más o menos. No, desde el punto de vista, digamos, de la curación, los fines curativos me parece bueno en la medida, pero hay que distinguir con los temas que tienen que ver con los delitos, ¿no? De acuerdo. Doctor Pablo Sánchez, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a tener seguramente varias oportunidades, que le vaya bien, el Ministerio Público es fundamental, creo que el país está muy atento a lo que hacen, y creo que, como he dicho, estos son los tiempos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Si es que ustedes no nos ayudan a resolver este problema, yo creo que... Son tiempos difíciles, pero yo creo que la colectividad debe confiar en el trabajo fiscal. A veces nosotros no salimos mucho a decir las cosas, cómo estamos avanzando, pero estamos trabajando. Se nos pide a veces bastante y rapidez, pero a veces hay que trabajar de manera firme y lenta y a paso seguro, ¿no? Sí. No, yo lo agradezco, y es bueno salir a decir y explicar, porque si no, digamos, van acumulándose. Sí, dentro de poco estamos pensando hacer una conferencia de prensa dentro de poco para, digamos, comunicar a la gente cómo están los trabajos de investigación. De acuerdo. Doctor Pablo Sánchez, muchísimas gracias. Y le vaya muy bien. Gracias. Tengo que ir a una pausa, rezo un instante porque vamos a conversar con Hernán Chaparro, de GFK, que viene a hablarnos de la encuesta que han publicado ayer en La República. Ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Porque es mejor prevenir que lamentar, RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir, trae para ustedes La Hora Médica, con la dirección general del staff de médicos del doctor José de Caros Cuadros y la conducción de Juan José del Castillo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Consultas en vivo, orientación personalizada, consejos y tips que te servirán para mejorar tu salud y la de toda tu familia. La Hora Médica, porque es mejor prevenir que lamentar. RBC 104.7, la otra forma de vivir. No hay derecho, no. 8:14 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de la pausa y temprano también cuando hacía los comentarios. Está con nosotros aquí en nuestros estudios Hernán Chaparro, él es gerente de GFK,
que es la empresa encuestadora que, digamos, mes a mes nos trae información muy valiosa para mirar de distintas perspectivas lo que está pasando en nuestro país. Ayer han publicado una encuesta, hoy día también hay una parte que se publica en el diario La República, y que tiene que ver con varios temas que, por supuesto, que por cierto por estos días han sido centrales en el debate político. Hernán, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gracias ¿cómo por estás? haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, tú lo que dices en tu columna, y muestran las encuestas que ustedes publican ayer, ustedes dieron un poco el talán de que el presidente Kuczynski estaba en 19%, digamos, ese dato fue duro para el gobierno, pero digamos se veía venir por la debilidad que ya expresaba. Pero ahora sube a 22%. Tú dices, bueno, parecería que han parado la bajada, pero no necesariamente que van a estar en un estadio mejor y sostenido en el tiempo. ¿Por qué, digamos, para? ¿Qué cosa es lo que hace que finalmente Kuczynski no siga bajando este mes, este último mes? Yo te diría que es, bueno, en general está alrededor de lo que ha sido este enfrentamiento con el Congreso y el cambio de gabinete. Y creo que ambas cosas, ¿no? O sea, por un lado, siempre los cambios de gabinete mejoran los niveles de aprobación, al menos por un tiempo, ¿no? Con Humala, cuando ese se dio, por ejemplo, y comenzó a asumir Jara, el gabinete, Jara, sí. Claro, eso le duró un par de meses, pasar de 21 a 24, 25% de aprobación. Al tercer mes, digamos, que no pasaba nada significativo en términos de cambios, volvió a 16, bajó a 16, ¿no? Entonces, los cambios de gabinete siempre marcan una especie de expectativa en la gente y eso mejora la aprobación, por un lado. Y por otro lado, hay la gente que votó por PPK, en las encuestas lo que pedía era mayor manejo político en la relación con el Congreso. En particular con el fujimorismo, es decir, que se pare haber, mejor. digamos, puesto sobre el tapete la cuestión de confianza. Claro, la gente que apoya fujimorismo está en desacuerdo, cosa que es más que razonable, pero la gente que votó por PPK esperaba un mensaje de ese tipo y bueno, entonces eso creo que también mejora su aprobación, porque este descenso al 19 se ha dado básicamente con más fuerza, digamos, de enero para acá, entre la gente que votó por PPK en segunda vuelta. De acuerdo, básicamente. Es decir, la gente siguió decepcionándose de su actitud débil frente a un Congreso manejado por los futbolistas. Y claro, cuando se ve un manejo diferente, digamos, claro, la gente comienza a decir, bueno, ya mira, te doy ahora, pero digamos, 3 puntos tampoco es, digamos, que te lleva a la gloria. Lo ponemos así, técnicos, o habría que pensarlo en términos de que si no hacía eso, de 19 hubiera bajado mucho más todavía. Y por lo tanto son más puntos los que... Bueno, pero eso ya sería especular si bajaba o subía, ¿no? Pero en general, digamos, técnicamente hablando, 3 puntos está dentro del margen estadístico todavía. Por eso digo yo en el artículo, básicamente dejó de bajar. Ajá. Y lo otro, como digamos, ha habido... y cosa que también hemos preguntado en la encuesta, hay no solamente la percepción, sino en general, digamos, una relación difícil entre Congreso y Ejecutivo. Esperemos por el bien del país, digo yo, que esto camine mejor de ambos lados, pero no se sabe, ¿no? Entonces, esto podría de nuevo eventualmente entrar en algún entrampe o no, y de eso dependerá. Claro, de que venga, hay algunos que, digamos, más bien apuntan a que si la intensidad o la fuerza de la medida, el voto de confianza, era como para solo 3 puntos, es decir, si valió la pena hacerlo por 3 puntos o, digamos, en relación a los cambios que han habido en otros gabinetes que no eran con esta medida, digamos, salvo la de Ana Jara por Cateriano después, pero las anteriores donde mejoraba eso o más, ¿valió la pena o no en términos de lo que dicen los datos? No, pero mira, como te contaba ha sido febrero, me parece, del 2015, me parece ha sido, bueno, cuando hubo el gabinete Jara... sí, que fue el último, que cayó por falta de confianza, y entró Pedro Cateriano. Ahí pasó de 21 a 25, 4 puntos más. O sea, digamos que se repite un poco esa tendencia de solo ubicarse un poco mejor y subir un poquito, no es que nada más. Ahora, en los índices, digamos, le preguntan ustedes también a los encuestados, ¿no creen que el Congreso está actuando de manera obstruccionista? Hay un 56% que claramente dice que el Congreso no está dejando trabajar al Ejecutivo. Así es. Sí, y yo creo que
pasa sobre todo, mira, los fujimoristas lo repiten a cada rato y creo que tienen razón en el sentido de que, bueno, la labor de un Congreso es ser oposición y fiscalizar. Bueno, eso es lo que hacía siempre cualquier Congreso frente a quien está en el gobierno. Creo que acá lo que la gente sanciona más son los estilos, ¿no? Las formas, el nivel de argumentación, lo que se dice, ¿no? Que digamos suele ser pues muy confrontacional y muchas veces llega al insulto personal. Entonces yo creo que la gente básicamente rechaza esa forma de no debate, digamos, ¿no? Sino de insulto. O de acuerdo, si esto se diera en un tono distinto, pero igual de exigente, de repente la gente lo vería como razonable inclusive, posiblemente, como contrapeso, ¿no? Ahora, pero este es el otro dato que a mí me parece interesante, porque, digamos, un poco lo que los fujimoristas han venido repitiendo, además basándose en encuesta que ha hecho otra empresa, de que si hay un cierre de Congreso, ellos sacarían más de lo que tienen en el Congreso ahora, es decir, más de los 70 y tanto, llegarían a 100 inclusive. Pero lo que ustedes han logrado más bien identificar es que cuando le preguntan si se convocaron las elecciones para el Congreso, ¿usted cree que votaría por alguna de las actuales grupos en el Congreso o buscaría votar por una alternativa? El 73% dice por otra alternativa. Sí. O sea, es una lógica de que el fujimorismo también lo empaquetan en el marco de todos son iguales, no es que tú eres el diferente. Así es. Mira, nosotros hicimos ahí 3 preguntas. Ajá. Una primera es una pregunta más general. Sí. ¿Votarías por los mismos o votarías por otros? De acuerdo. Que lo que capta eso es un sentimiento, básicamente, de rechazo, de búsqueda general de yo quiero algo diferente. 73% te dice yo quiero algo diferente. Pero luego hicimos otras 2 preguntas, porque la gente puede decir algo en general y al momento en que tiene alternativas concretas, bueno, la situación cambia, porque finalmente ya no estás hablando de generalidades, sino tienes que decidir por algo. Entonces, pusimos otras 2 alternativas. Una primera, donde los resultados son semejantes, pero con matices, ¿ya? Sí, de acuerdo. Una primera donde están los que están en el actuales Congreso, grupos. de acuerdo. ¿No es cierto? Pero, claro, algo que hay que tomar en cuenta, y creo que matiza las cosas que se argumentaron en el debate sobre el tema de la confianza, es que una encuesta que tiene una muestra de 1.200 casos y que es representativa a nivel nacional, urbano y rural, todo, pero no sirve para hacer conteo de escaños, ¿no? Porque para tú repartir escaños y decir que voy a sacar 100, si es que fue la afirmación de Becerril, tú tienes que, para comenzar, es como lo que hicimos nosotros el sábado anterior al día de las elecciones. Sí. Tenemos 40.000 casos con muestras representativas por cada departamento, porque uno tienes que aplicar la valla electoral, o sea, quitas a los que sacaron 4% o menos. Claro, y la cifra repartidora después. Luego tienes que aplicar cifra repartidora por departamento. Nada de eso es posible con una encuesta que tiene representatividad solo a nivel nacional. Entonces, tú puedes hacer ejercicios, ¿no? Ya, pero son pues muy referenciales. Entonces, uno, hay que tomar en cuenta cuánto de blanco viciado y no sabe, no precisa hay, que ahí es alto. De acuerdo, ¿no? Sí, no sabe, el voto blanco es 15%. Claro. Ya, pero el fujimorismo tiene 30%. De hecho, de lejos va primero. Después va primero. Pero lo que tú dices es que no porque ahí y ahí viene la tercera pregunta, que es, oye, ¿pero van a postular los mismos? Sí, pues. Difícil pensar que van a postular los mismos. Sí. Entonces, claro, es cierto, hoy día salió una Montonero que no puede ser, que por qué sacamos otros partidos que no existen. Bueno, el ejercicio es ver justamente eso, la gente votaría por los mismos o votaría por otros. No existen hoy esos otros, pero el ejercicio es ver, ¿hay afán de buscar otros o no? Así no tengan nombres concretos. Pero además es importante y es razonable tomar de alguna manera como referencia los otros actores políticos que participaron en la elección anterior y que pueden estar queriendo repetir su participación en este proceso. En general lo que te da y te indica esa tercera opción es que, de nuevo, el fujimorismo sigue siendo la primera opción, eso está claro, ¿no es cierto? Pero que la gente está buscando, y se repite la verdad lo que pasó durante las elecciones presidenciales, ¿no? Hay claramente, digamos, un grupo definido de gente que vota a favor del fujimorismo, y hay otro grupo que no quiere votar por el fujimorismo y que anda muy disperso entre gente más de centro, más de centro derecha o de izquierda, y hay un abanico ahí. Mi conclusión personal es que si se volviera a convocar, lo más probable es que el fujimorismo se vea disminuido, porque además está la variable
en la pregunta, en la tercera que hicimos, pusimos Sí. a Kenji. Sí. Porque, en fin, como hay tanta discrepancia y aparentemente amenazas incluso de expulsión, Sí. ya nos parecía más relevante, pero saca un porcentaje muy, muy, muy bajo de intención de voto. Sí. Está en la En la anterior. Sí, acá, mira. Ya sí, acá está. Pero saca muy bajito, lo cual quiere decir que su peso propio, la verdad, es bajo, sin fuerza popular. De acuerdo, pero a ver, para recapitular para los oyentes, entonces, tú lo que dices es, en términos personales, es que el fujimorismo sacaría menos, ¿no es cierto? Es ¿O una no? probabilidad. Es una probabilidad, en probabilidad. Y que Kenji no sería el gran, el que parte del fujimorismo y se lleva unos cuantos si él postulara, Salvo porque solo que- saca 2%. En un escenario donde no hay un padre libre. Si saliera el padre libre y lo apoya, ve tú a saber qué pasa. De acuerdo. Eso No se podría... sabe. Y la tercera cuestión es si se agruparan o no se agruparan y hubiera ese nivel de voto. Creo que hay mucho factor pues ahí suelto todavía, ¿no? O sea, claramente lo que habría en todo caso son grupos dispersos y no necesariamente una mayor bancada de PPK, ¿no? Entonces, Ahora, pero digamos, podría haber, claro, no de PPK, pero otros como otro grupo de derecha, otro grupo de centro, que podrían ir a la lógica de fortalecer un bloque no tan convencional como el fujimorismo, pero un poco en la línea económica de ellos, en la sí, línea, digamos, mira, más institucional de ellos. en síntesis, yo creo que es muy, creo que no es real estar, diciendo yo o tal o cual tendremos la mayoría, ¿no? O sea, creo que... De acuerdo, eso que dice Pepe Cerril, que tendrían 100, que ellos no tienen problema en que sea en el Congreso porque sacaríamos 100, eso no es porque verdad. depende de quién jale las candidaturas, depende de nuevo de quienes postulen, ¿no? Y estas solo serían, ojo, elecciones congresales, Así digamos, es. en términos de que no es una candidatura a la digamos presidencia a la que lidere. creo que la cosa es un poco más relativa, sin negar, de todas maneras, insisto, en que, bueno, el fujimorismo ahí tiene un peso importante, ¿no? Eso está claro. De acuerdo. Y los otros el desempeño de otros actores políticos, ¿no es cierto? Acá dice, aprobación de los principales líderes políticos. ¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño de Keiko Fujimori? A ver, en septiembre tiene 38%, pero en agosto tenía, digamos, lo mismo casi. Digamos, Sí, más o menos 38 es lo mismo, así es. Sí. ¿Y qué cosa ve eso? Ese es un grupo, digamos, de un fujimorismo fuerte que a prueba de balas la va a acompañar Sí. a donde vaya. No, al revés. ¿Quién es? Mira, esta vez no hemos hecho el análisis, pero en general hay otros cursos que hacemos. Y es gente que puede ser fujimorista, digamos, combativa, por llamarlo de alguna manera, pero también incluye personas que simpatizan, o sea, al contrario, no es solamente el fujimorismo duro, hay una mezcla, ¿no? O sea, gente que la tiene como opción. Ya, pero y ojo, porque a veces la gente, me han hecho a veces preguntas que cree que esto se suma, y no, o sea, uno pregunta independientemente por cada personaje, ¿no? Entonces, las opciones pueden llegar hasta 100 en cada caso de manera independiente. Claro, o sea, digamos, en cada pregunta es un 100% que tú Claro, tienes, ¿no es así es, cierto? como Sí, máximo, de acuerdo. ¿no? Y bueno, ahí Claro. está lo que es. Entonces, no hay y otras veces han dicho, oye, pero ¿cómo así el Congreso tiene 19% y Keiko Fujimori 38%? Porque, digamos, lo que ocurre en el Congreso, y insisto de nuevo con el tema de los estilos, lo que ocurre en el Congreso está... y las evaluaciones negativas están más referidas al comportamiento y a quienes más televisión visibles son, tienen claro. Sí, sin en duda. en el Congreso y el comportamiento que tienen. Keiko Fujimori no está vinculada a ese comportamiento concreto, indirectamente Sí. lo puede estar, pero no directamente, O sea, y la si gente tuviera claramente no los asocia, ¿no? Si tendría o tuviera Keiko Fujimori más exhibición y no se comunicara por Twitter o por Facebook, de repente sí podría salpicarle eso que el Congreso o su agrupación en el Congreso tiene, digamos, deficitariamente. Si Podría entrar ahí ser. a este tipo A de ese debate, claro. ¿no? Claro. O sea, le ha difícilmente. sido funcional, digamos, su estrategia de no salir a confrontar con los medios. Porque, Bueno, digamos, no baja en septiembre, o sea, digamos, agosto, julio y septiembre tiene básicamente la misma Sí. aprobación. Ahora, Kenji también, pero digamos, tiene un 32%, que tampoco es poca cosa, o sea, No, digamos, no. en términos de la gente está empezando a verlo a él como un actor político aparte, distinto, ¿qué ven? Mira, cuando lo hemos evaluado, hace unas tres meses más o menos evaluamos algunas características de liderazgo de Keiko, Kenji, y a Keiko se le ve como la líder, digamos, ¿no? Es más, como tú preguntas incluso,
incluyendo a Kenji. Esto puede ir variando mes a mes, así que esto era una foto de hace 3-4 meses, ¿eh? Pero igual, no creo que haya variado tanto. Entre Kenji, Keiko y Alberto Papá, la gente percibe a Keiko como la líder. ¿No? Kenji, pero con el papá preso. Con el papá preso. Y el papá sí, libre, no sabemos. Digamos, podría, como tú dices, sumar no a una lógica con Kenji como una alternativa distinta a la de Puede Keiko. ser, pero mira, una cosa que es interesante es que el respaldo que normalmente las encuestas recogemos hacia Keiko Fujimori es mucho mayor entre la gente joven que apoya el fujimorismo. Ajá. La gente mayor que apoya el fujimorismo está más con Alberto, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso ahí matiza, ¿no? Ahora, Kenji, 32%. Después Julio Guzmán, ¿no es cierto? 28%. Que tampoco es, digamos, despreciable en el análisis, en el sentido de que es un personaje que no sale mucho, pero que está trabajando como a la base, ¿no? Yo he estado, digamos, en Tacna y en Trujillo en los últimos 20 días, y la verdad los moraditos están distribuidos por ahí, por todos lados, recogiendo firmas y todo. Sí es una presencia importante. Sí, claro, él ha sacado, no sé, algunos artículos en los diarios, entiendo también que están haciendo este trabajo de base, pero sí, es una presencia que está ahí, ¿no? Finalmente, de algún modo, asumo yo, queda el recuerdo de que estuvo postulando y lo sacaron, entonces me imagino que eso también cuenta algo, ¿no? Bueno, digamos, Yesenia Ponzo lo tenía claro, por lo menos esa vez que conversa con esta persona de esta grabación, donde dice, si él no lo sacaban, de pronto no pasamos ni siquiera la segunda vuelta nosotros, dice, reflexionando, sí va a ser un actor importante. Tengo que terminar lamentablemente, pero te quería preguntar ya al margen de los cuadros, tu análisis breve sobre el gobierno después del voto de confianza que viene el 12, ¿no es cierto? Se lo van a dar de todas maneras, ¿no es cierto? No creo que haya mayor... yo creo que... Y creo que con menos trámite, no creo que la como maltraten tanto en el gobierno, creo que ya eso se lo comió un poco Zavala, ¿no es cierto? Sí, me da la impresión que mejor dicho, ya han dado los mensajes claros la gente de oposición, ¿no es cierto?, del fujimorismo en particular, de que el gabinete les parece bien, seguramente habrá algún nivel de discrepancia aparentemente menor, pero eso da la impresión que va a ir más tranquilo. Digamos, los cambios que ha habido han sido algo así como los justos y necesarios para amainar ese clima de confrontación. O sea, el tema de educación ha sido aparentemente muy relevante para el fujimorismo, para que, digamos, haya un ánimo más positivo hacia el Ejecutivo. Y lo otro que creo que no quieren reconocerlo, pero que está ahí, es de que si bien, digamos, como creo la encuesta indica, el resultado de una eventual nueva elección congresal es absolutamente incierta, y donde creo que ambos lados perderían, creo que eso de algún modo también es ha quitado la cosa, o sea, tranquilizado un freno para el fujimorismo, ¿no? Las aguas, esta lógica de ser conciliadora y voltear la página. Y donde además, mira, en otro momento hemos hecho encuesta, la gente digamos, la ciudadanía lo que quiere es que haya debate, diálogo, etcétera, pero que finalmente sea positivo para el país. O sea, la gente rápidamente castiga el enfrentamiento que percibe poco productivo, ¿no? Entonces, es mal negocio para ambos lados. Ajá. Claro, del lado de PPK no hay proyecto político posterior al 2021. Claro. ¿No es cierto? Tiene presente y no futuro, es lo más probable. Digamos algo así. El percibo personal de él y un buen recuerdo, pero no hay proyecto político posterior, claro, ¿no? O sea, en cambio el fujimorismo sí. Bueno, sí, entonces ellos también se afectan si hay un clima de tensión tan alto que la gente claramente penaliza, ¿no? Y el indulto, que termino, tengo 20 segundos, Carlitos. El indulto a Fujimori termina siendo el fiel de la balanza para un proceso de reconciliación y de una convivencia más pacífica entre el gobierno y el Congreso. A ver, mira, cuando la última vez que lo medimos, que estaba vinculado al habeas corpus que presentó el Fujimori, sí. Sí, bueno, el 60% más o menos apoyaba que salga, ¿no? Entonces, que hay un sentimiento ciudadano, en parte
O sea, hay grupos fujimoristas que dicen él nunca fue culpable, hay otra gente que no es fujimorista, pero lo que dice es ya pasó cárcel suficiente, ¿no? Entonces que salga. Entonces que hay un clima ciudadano a favor de que salga de la cárcel, está ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con otro 30 y pico %? Que de repente es menor el número, pero tiene más capacidad de movilización. Eso va a generar, digamos, indudablemente mucha tensión, ¿no? Hernán, muchísimas gracias. Te agradezco y felicitaciones por el trabajo tan importante. Muy amable, ¿ya? Hernán Chaparro conversó con nosotros. Voy a una pausa, regreso en un instante aquí en No hay Derecho. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. De la mañana, 35 minutos desde la central informativa, las noticias de la hora por RBC. Alan García sigue bajo la lupa del Ministerio Público. El diario La República reveló este domingo que el exmandatario es investigado desde hace 2 meses por el presunto delito de lavado de activos. En las pesquisas también se habría incluido a otros 30 colaboradores del expresidente García. Entre ellos están Pilar Nores, los exministros Luis Nava, Aurelio Pastor, Hernán Garrido Leca y José Chan. La misa del Papa no cambia de lugar. El arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani, precisó que oficialmente se mantiene la Costa Verde como lugar de la misa que realizará el Papa Francisco en enero del 2018. Detalló que no tiene información de un cambio de escenario. Más plata para educación. El ministro de Educación, Idel Beckler, sostuvo que la prioridad urgente de la gestión es recuperar el mayor porcentaje de clases. Informó que se adelantará la entrega de recursos para la reparación y reforzamiento de los colegios públicos de 150 millones de soles este año y el próximo año a 355 millones de soles. Tras sus pasos, agentes de la policía realizan las operaciones para ubicar a los sicarios que emboscaron una patrulla en la carretera interoceánica y asesinaron a un agente mientras que otros 3 resultaron heridos. Tenemos ministro del Interior. Los restos del técnico de la policía, Johnny Cáceres González, fueron trasladados en el techo de un taxi desde la carretera interoceánica, lugar donde murió en una emboscada hasta la ciudad de Puerto Maldonado. Merece ser héroe. La viuda de la víctima, Blanca Rodríguez, indicó que el cadáver de su esposo fue traído sin ningún tipo de seguridad y respeto. Añadió que su esposo murió al proteger al comandante Alberto Rojas y por lo tanto debe ser considerado héroe nacional. Noticias internacionales cuando son las 8 de la mañana, 36 minutos, desde la central informativa. La expresidenta y primera candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, dijo que durante el gobierno de Mauricio Macri, los argentinos están experimentando el desmantelamiento del Estado y un ajuste brutal. Cristina reclamó a la Administración Nacional que baje la luz, que baje el gas, que suban los salarios, que se defienda el salario. El arzobispo primado de México, cardenal Alberto Carrera, celebró una misa por las víctimas de los terremotos del 7 y 19 de septiembre que han provocado hasta ahora 421 muertos. Esta ciudad ha vuelto a ser sacudida por violentos terremotos. Los daños se han extendido en varios estados mexicanos, dijo en la homilía. De inmediato tenemos para ustedes la información deportiva. Con un golazo de Alejandro Hover, a los 9 minutos del partido, Alianza Lima venció a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria por 2-1. Con un excelente tiro libre de Alfredo Ramúa, el Real Garcilaso venció 2-1 al Sport Rosario en el Cusco. El volante remató un tiro libre de larga distancia y lo colgó al arquero Salomón Lindman. Infórmese con la verdad, aquí en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan, su voz es la voz del Perú. Continúo con usted, no hay derecho, con Gladstone Tuesta. Adelante, Gladstone. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 8:38 de la mañana. Gracias Fernando, gracias Wilder por el pase. Gracias a quienes nos están sintonizando a través del 104.7 de la FM y gracias también a quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Estamos muy contentos, la verdad, por los comentarios y las preguntas que nos hacen llegar a través de esta vía que ha terminado siendo central para poder comunicarnos también mientras vamos sacando el programa adelante. Hace algunos días lo mencioné y además me comprometí a desarrollarlo más adelante. Tiene que ver con una denuncia que es muy grave y está relacionada con uno de los nuevos ministros del gabinete que preside Mercedes Arauz. Pero antes de entrar a hablar del caso y decirle de qué se trata, quiero hablar de Útero.p. Ustedes me han escuchado en varios momentos hablar de este portal de noticias que yo creo que combina tres cosas de una manera muy interesante y muy inteligente. Uno, tiene muy buena investigación, o sea, tiene una capacidad para poder identificar algunos casos relevantes y hacerle un seguimiento profundo y digamos que se extraña a veces en otros medios de comunicación. Luego tiene una interesante manera de presentar las informaciones que combina, digamos, con un buen humor, con una buena manera de decir las cosas y que se te van quedando en torno a los mensajes que ellos quieren expresar. Y lo tercero, que me da mucho gusto, han logrado meterse y ser un referente importante para otros medios de comunicación que inevitablemente lo empiezan a tomar en cuenta por la variedad y por el impacto y la importancia de las denuncias o las coberturas que hacen. Entonces esta mañana he invitado a Laura Graus, que es periodista de Útero.p, para que venga, ha tenido la gentileza de venir, y por lo general no salen en otros medios, sino digamos escriben básicamente en el portal, pero esta vez le pedí y gentilmente ha aceptado para hablar sobre un caso que ahora sí quiero contarles de qué se trata. El señor Fernando Alessio es ministro de Salud en el gabinete de la señora Arauz. Entonces siempre se le presenta como un gran gestor, un gran hacedor de emprendimientos, como una persona que, digamos, ha logrado un récord académico de investigación importante y que hasta hace poco dirigía el Centrum en la Católica, que es muy importante para la universidad y lo ha sido también para otras esferas de la vida política y económica de nuestro país. Pero resulta que lo nombran y muchos aplauden porque dicen que él le va a dar consistencia a este gabinete desde una perspectiva más bien de un desarrollo de una mejor gestión. Pero resulta que el señor no va solo con esa parte de su trayectoria, sino gracias a Útero.p nos enteramos que tiene no solo una serie de cuestionamientos que digamos puede tener cualquiera, sino de graves denuncias sobre lo que la OIT y el Ministerio del Trabajo llegan a decir, inclusive se configuran como servidumbre moderna. O sea, eso es gravísimo. Entonces Laura Grau nos va a contar de qué se trata. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por haber venido días, acá gracias a la radio a conversar con nosotros y felicitaciones por el trabajo que hace. A ver, cuéntale a nuestros oyentes quién es el señor Fernando Alessio, quién ha sido durante los últimos años y quién es ahora y qué debe preocuparnos de esa trayectoria que no se ha dicho mucho y que ahora se conoce por ustedes. Claro, el señor Fernando Alessio tiene 18 años en Centrum, me parece que es uno de los fundadores, es un gerente, ha sido director gerente por muchos años. Y cuando ha sido nombrado ministro, a nosotros nos ha llegado las voces de alerta a mitad de semana, ¿no? Antes de que él sea nombrado. Entonces, el sábado, que ya se sabía que él iba a ser el ministro de Salud, de pronto empieza todo el mundo académico a arder, a levantarse, porque era un secreto a voces los abusos que este señor estaba perpetrando al frente de Centrum Católica. O sea, es decir, el señor Alessio ya en la Católica no solo había tenido cuestionamientos, sino que ya la gente sabía qué comportamiento había tenido en relación con profesores, en relación con los profesores específicamente de Centrum Católica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un grupo de profesores que desde hace años viene teniendo problemas legales, problemas personales con Centrum, y nosotros sabemos que el mundo académico es muy pequeño, ¿no? Las ofertas de trabajo en el mundo académico son muy pequeñas, entonces uno evita pelearse directamente, mediáticamente, con su centro de labores o con su ex centro de labores. Porque puedes estar, digamos, perdiendo la única posibilidad de tener un trabajo en investigación. Exacto. Que es básicamente lo que hace Centrum. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en Centrum el tema es que a los profesores les hacían firmar una cláusula en la que incluía, si es que tú no podías cumplir con las horas que para las que te contrataban, tenías que deberle a la universidad. Entonces era absurdo, o sea, es inaudito, suena súper inaudito, porque incluso las horas que te tenían que programar dependían de la dirección académica de Centrum. Entonces los profesores no tenían responsabilidad
en ellos programar sus propias clases. O sea, no dependía de ellos. No dependía de para ellos. que la gente nos siga, Centrum es un centro de investigación, básicamente. Exacto. Es el Instituto de Economía de la Católica. Ya, digamos. entonces yo entro a la Católica y quiero investigar y Centrum me contrata para investigar. Pero como me dedico a investigar, porque es por lo cual me han contratado, entonces en principio no tengo como tiempo para hacer otras cosas. Pero si tuviera tiempo, es Centrum que me tiene que decir, ese tiempo que te sobra, tú úsalo para dictar clases. No es que el profesor decidía qué dictar, dónde dictar y cómo dictar. Básicamente la figura es, yo te contrato como profesor en Centrum. Ya. Te programamos las clases y las clases que no te vamos a programar o las clases que tengas o las horas que tengas muertas, puedes hacerlas con investigaciones que puedes, con publicaciones, con consultorías, etcétera. Entonces, todo eso, y siempre firmando como Centrum, ¿no? Ajá. Entonces, todo eso se contabilizaba como horas lectivas. Claro, o sea, todo era parte de tu trabajo. Todo era parte del trabajo, no es que claro. debías algo más, era No. parte de lo que tenías que hacer, de acuerdo. Y si no te programaban clases, los profesores tenían que ver la forma, o sea, tampoco es que les avisaran, ¿no? Sino que tenían que ver la forma de hacer otras consultorías, hacer publicaciones extra, buscarse por ahí, buscarse por allá, para poder llenar ese hueco que era responsabilidad de la dirección académica, que además está a cargo del cuñado de Dialesio. Entonces era todo ¿El cuñado de Dialesio qué hacía? Él es director académico. Ya, de acuerdo. O sea, él se encargaba de programar las horas lectivas, de dictado de los profesores que estaban en investigación. Ya, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? Que cuando un profesor, por ejemplo, yo si un profesional siempre va a buscar lo mejor para sí mismo. Ajá. Entonces, si un profesor decidía irse a ESAN, irse a la Universidad del Pacífico o qué sé yo, empezaba una guerra contra ellos, ¿no? Empezaba una persecución legal abismal, muy violenta, ¿no? De parte dirigida siempre por Fernando Dialesio, según el testimonio de estos mismos profesores, ¿no? Ajá. Entonces, uno de ellos ha sido denunciado incluso por 16 millones de soles, que es absurdo, es increíble. Entonces, o sea, solo porque decidió irse a otro lado. O sea, él decidió, tenía una oferta laboral en otro lado, dijo, me voy, me conviene, claro. Y ahí le clavaron una denuncia. Y el mismo Dialesio le dijo, tú te estás yendo a la competencia. Y si te vas a la competencia, te conviertes automáticamente en nuestro enemigo. Y entonces, yo a mis enemigos los persigo hasta demolerlos. Exacto. Entonces la manera de demolerlos es metiéndoles, digamos, una especie como de multa por no haber dictado clases que llega a 16 millones. Eso es absurdo. Entonces otro profesor que me parece y que es un profesor muy consultado y que también lo hemos citado dentro del informe que sacamos en Útero, es Jorge Guillén. Y Jorge Guillén es un profesional que siempre sale en prensa, es como un referente, digamos, ¿no? Entonces, a Jorge Guillén también lo persiguieron porque decidió irse a la Universidad de San, si no me equivoco. Sí. Lo persiguieron con una demanda judicial por plagio. Y felizmente el Poder Judicial le dio la razón y Jorge demostró, esto es absurdo, todo esto yo lo he escrito por mí mismo, o sea, ha sido autoría compartida, pero es mi autoría y todo lo demás. Y al final ganó él la demanda, pero es uno de los perseguidos, digamos, porque decidió irse a la competencia. Ahora, pero ¿en base a qué Dialesio hacía la persecución? ¿A contratos que establecía con ellos donde les metía una cláusula de esta naturaleza? Sí, hay una cláusula que solamente funciona para profesores de Centrum. Ajá. Entonces, esta cláusula es, si usted no cumple con lo acordado, con las horas acordadas en el contrato, va a quedar una deuda académica. Ajá. Ahí se creaba la deuda académica, ¿no? Entonces tú debías 7.000 horas o no sé, 100 horas y tenías que pagar todo eso. Porque la universidad consideraba, en las demandas figura, que te están pagando adelantado. O sea, adelantado, y nadie te paga adelantado. O sea, tú te pagan por el trabajo que vas a hacer. O sea, yo te pago y tú me vas debiendo horas. Exacto. Y cuando te vas, me tienes que pagar todas esas horas que ya te adelanté. O me la devuelves o haces las clases. Exacto. Pero ¿cuántas clases tendrías que hacer para pagar 16 millones de soles? O sea, tendrías que dedicarte 150 años a dictar clases. Y en el mismo, claro, y lo peor de todo es que la misma demanda figura que el profesor tiene que trabajar, y en el mismo contrato figura que el profesor tiene que trabajar las clases, o sea, gratuitas, tiene que pagar las clases gratuitas con trabajo o de forma monetaria, o se le retiene la liquidación por servicios. ¿Qué es lo que pasó en algunos casos? ¿No? Claro, no le pasó y encima terminaban debiendo. Exacto, y hay un profesor que ya tenía, que se iba a jubilar y que también es otro economista conocido por la prensa en general,
que también le retuvieron la liquidación, le querían hacer pagar $500 mensuales de aquí hasta que cumpla 110 años. Increíble. Era increíble. Entonces, ahora, pero yo o sea, quisiera es que le imposible. cuentes, Laura, porque eso es una cosa que ustedes han publicado también, que esto no es el dicho de unos profesores que tienen malestar con alguien que fue su jefe en algún momento y que ahora le están como tratando de pasar la factura. Esto fue canalizado. Tú ya mencionaste un caso concreto que fue al Poder Judicial y el profesor ganó. Pero eso también fue a la vía del Ministerio de Trabajo, inclusive llegó a la OIT. Cuéntale a los oyentes, porque ustedes lo han publicado, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo y la OIT sobre esta barbaridad? El Ministerio de Trabajo y la OIT coinciden en algo, ¿no? Que no se puede tener a un trabajador o no se puede crear una deuda con el trabajador. El empleador no puede generarle una deuda al trabajador, porque esto ya sería servidumbre por deuda y esto ya es un tipo de trabajo forzoso, esclavitud moderna. Ajá. Ambos sostienen esa premisa, ¿no? El informe del Ministerio de Trabajo es del 2014, tampoco es que sea nuevo, o sea no es que le han armado un expediente a D'Alessio para fastidiarlo ahora que es ministro. No. De hecho, esa es una pregunta que hacen acá. A D'Alessio lo sacaron de la Católica, ¿no es cierto? Claro, o sea, no es que él dejó de ser profesor o director del centro para irse ministro. No. Ya lo había un tiempo sí, este informe, ¿por qué? Porque todos los profesores que tenían persecuciones judiciales y otro tipo de persecuciones con Centrum Católica, incluso hay profesores que todavía están en Centrum y que también se han quejado y que el nombre aparece anónimo, que no lo hemos incluido para proteger su identidad. Estos profesores acudieron a la oficina creada a partir de la ley universitaria, que es la Defensoría Universitaria. Sí. Entonces, donde está Wilfredo Ardito ahora. Exacto. Entonces acudieron este grupo de profesores quejándose, pidiendo ayuda, porque ya no podían más, estaban con una carga fiscal increíble. Entonces van a la Defensoría Universitaria, la Defensoría Universitaria prepara un informe, y este informe se eleva a la Asamblea Universitaria y a las autoridades de la Católica. Entonces, este informe llega a las autoridades de la Católica en junio de este año. Ajá. Y un día después que llegó el informe, el señor Fernando D'Alessio publica una columna en Gestión quejándose de la Defensoría Universitaria, quejándose de alumnos, quejándose de profesores, llamando, o sea, en un lenguaje bastante muy ajeno a la academia. Sí, Procas. ¿No? Le dice, defiende a alumnos acahualteros, profesores ociosos y qué sé yo. Entonces, cosas... Bueno, que lo ha reiterado Laura ahora que le han preguntado sobre eso, ¿ah? Sí, claro. Ha dicho, oye, esto ya se resolvió en la universidad y uno iba a validar a profesores vagos, que no trabajaban, sacahuelteros, se ha reiterado en eso. Pero entonces, cuando llega, cuando publica justamente la columna y ya este informe ya está dando vueltas en toda la universidad. Entonces, lo único que hicieron fue, se le va a salir de las manos todo, porque ya D'Alessio lo pasó a prensa y ya se enfrentó, digamos, a la propia universidad. Entonces dijeron, vamos a sacarlo, ¿no? Entonces fueron a votación, qué sé yo, no sé cómo habrá sido la decisión, quién la habrá tomado finalmente o quién habrá sido el voto dirimente, pero lo terminaron sacando de la universidad, perdón, de Centrum, de la Dirección General de Centrum, porque D'Alessio sigue siendo investigador y profesor en Centrum. Solamente lo han sacado de la dirección, ¿no? Pero él sigue estando en Centrum. Ahora, pero entonces, ¿lo sacan eso cuándo es? Eso es la última semana de junio, si no me equivoco. O sea, es decir, él julio ya no estuvo en universidad, junio. Ya no estuvo agosto, en la dirección de Centrum. Y está como investigador, y él lo llaman a ser ministro después de que era fácil para el gobierno identificar que tenía estos problemas en la Católica. Era facilísimo. Incluso, además hay muchos de la Católica que están en el gabinete y en el gobierno que debieron haberle dicho a Mercedes Arauz. En uno de los correos a los que también tuvimos acceso, Fernando D'Alessio se dirige acerca de las horas lectivas, las horas que se deben y qué sé yo a todos los profesores, y en este correo masivo aparece el correo del hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra. Entonces yo intuyo, o sea, por lo menos Yufra sabía. Por lo menos Yufra sabía. Y Yufra es amigo de Mercedes Arauz. Y es amigo de Fernando Zavala también, digamos, ¿no? es el increíble presidente de la República, además. Claro, entonces, ¿cómo llega Fernando D'Alessio ahí? El propio Zavala fue el que habló con Fernando D'Alessio, según las fuentes que hemos consultado y según las alertas que nos llegó, fue Fernando Zavala está hablando en este momento con D'Alessio. Nosotros pensamos que iba a ir al Ministerio de Economía, pero finalmente fue al de Salud, ¿no? Y se confirmó el sábado. Ahora, pero lo que ha dicho Mercedes Arauz en una entrevista, preguntaba y consultaba por eso, es que el propio presidente sugirió a D'Alessio, porque parece que es amigo de él o cercano a él,
y que después de que se han conocido eso, ella va a hablar con el presidente para ver qué hace. Entiendo, por los dichos, que a la presidenta del Consejo de Ministros le debe preocuparte de una persona así, y ojalá dentro de poco tengamos la noticia de que lo sacan del gabinete. O sea, no puedes tener una persona con esas características. Claro, y además no solamente son estos profesores que aparecen en el informe de la Católica, perdón, de la Defensoría Universitaria de la Universidad Católica, sino también hay muchos más testimonios, y que estamos, digamos, después de que Útero.p publicó el informe sobre D'Alessio, nos han llegado más testimonios, nos han llegado más profesores, más casos y todo lo demás. Se han reunido los profesores y han tomado cartas en el asunto y quieren... Sí, ahora, Laura, yo conversé con un profesor que no está en el informe el otro día, y lo voy a decir, no voy a decir el nombre porque me ha pedido que no diga el nombre, y lloró mientras conversó conmigo, para que veas el nivel de maltrato, que no es solo el cobro de esta cosa absurda que tú has mencionado, sino el trato de este señor con los profesores. Y ojo, hay casos, hasta donde sé, por lo menos de 6 alumnos que se han quejado de D'Alessio por tratos de esta naturaleza. Claro. Es decir, que el asunto es mucho más grave. Y lo que me sorprende, esto no lo he podido todavía corroborar, es que los niveles de protección que D'Alessio tenía en la Universidad Católica vienen de gente que uno nunca imaginaría que pueden estar respaldando a personas de esta naturaleza. No voy a decir el nombre, lo voy a decir mañana, después voy a conversar con esta persona de todas maneras hoy día. Pero entonces esto es gravísimo, y siguen saliendo los testimonios y siguen haciendo. Y van a seguir saliendo, porque nosotros, o sea, por supuesto que hemos recogido más testimonios, nos hemos reunido con más personas y hemos recogido más documentos que ya en los próximos días se verá. Pero el tema es que la estructura que Fernando D'Alessio construyó al mando de Centrum Católica, tanto para alumnos como para profesores, ha sido de una verticalidad fulminante, ¿no? O sea, y no creo que tenga mucho que ver con que sea vicealmirante. No, pero es que la estructura era castrense, pero de una manera, o sea, era un hacha, digamos, ¿no? Un hacha sobre todo. La patanería no tiene, digamos... No tiene nada que ver. O sea, es una manera de cómo él se relaciona. Claro, tú puedes ser recto, pero no puedes ser un tirano. Sí, y eso es lo que se ha demostrado. Y hay varios otros casos. Van a seguir publicando entonces ustedes esto. Sí, claro, vamos a seguir. Yo he conversado con la gente de la universidad, y la Defensoría Universitaria ha dicho que han elevado esto, como ya está en manos del rector y de los vicerrectores, son ellos los que deberían salir a pronunciarse sobre este asunto. Nosotros intentamos comunicarnos con las autoridades y era imposible llegar a ellos. Nosotros hablamos con varias personas de prensa de la universidad, y simplemente dijeron no van a salir a hablar. O sea, no van a salir a hablar. Ellos no tomaron la decisión, yo no sé cómo ha sido, simplemente no salen. Ahora, lo que es absurdo, porque digamos la sensación que le queda a la gente es que la universidad lo está protegiendo a D'Alessio, cuando la universidad lo sacó a D'Alessio. Exacto. Es decir, si ya lo sacaste, ¿qué te puede sacar una nota y decir sacó por esto, por esto y por esto, punto? La universidad se defendió a sí misma de Fernando D'Alessio, y debería decirlo públicamente, porque su imagen también se va a ver un poco afectada, digamos, ¿no? Entonces, ahora, porque entiendo hasta la universidad, en términos de la defensa de la universidad, digo, ya técnica, legal, se ha desistido de algunas demandas contra profesores porque ha considerado que efectivamente incluso con un profesor con el que conté al principio que era que ya se estaba retirando ya, o sea, estaba jubilando, es un señor de 70 años que también es otro referente, digamos, en prensa nacional. Él se estaba retirando y le dijeron que tenía que pagar hasta que tenga 115 años o 110 años, ¿no? Entonces, pero él acudió, obviamente hay un sentido de identificación con la universidad, acudió a los rectores, acudió a las autoridades y les dijo, por favor, o sea, deténganme a D'Alessio porque ya no puedo más. Y la universidad desistió de eso y le devolvieron su liquidación porque se la habían quitado también. Ahora, lo que yo no logro entender es si ya tomaron la decisión de sacarlo y se están desistiendo de todas las causas que incomprensiblemente habían emprendido contra estos profesores, ¿por qué no salen públicamente a decir que el señor D'Alessio es una mala persona? Y no porque se les ocurra a ellos, sino por los hechos, y además, sobre todo, si este es un ministro, además, si lo mantienen como ministro con esos antecedentes, lo que la gente va a decir es un ministro que viene de la Universidad Católica y que la Católica lo respalda, cosa que no es así, ¿no? Laura, te agradezco muchísimo por haber venido. No tengo tiempo ya. Gracias a ti y por las palabras a Útero.p. A ti y a todos tus colegas de vez en cuando para que nos vayan contando las investigaciones que hacen, y los felicito, ¿verdad? Gracias. Que le vaya muy bien. No tengo tiempo para más. Conmigo será hasta el día de mañana. Carlitos, me voy, ¿no? Y mil disculpas a mis colegas acá que me he pasado hoy día todas las pausas, pero mañana prometo disciplinadamente, a lo D'Alessio, así, recto. No voy a pasarme ninguna pausa. Hasta mañana.
RBC. Las comidas son el motivo perfecto para acompañarlas con vino.